¿Estamos? Bueno, buenas tardes a todos, gracias por venir, por participar en esta charla, bueno, a todos los presentes, a los que están por Instagram también. Para los que no me conocen, soy la doctora Clarisa Granelo, vicedirectora del Instituto de Seguridad Social del Colegio de Abogados de Quilmes. Nos acompañan las autoridades del Instituto de Salud y del Colegio de Abogados de Quilmes también. El tema que nos convoca es protección social de la persona con discapacidad, un tema que veníamos hablando recién, que es muy interesante e importante actualmente, y sobre el cual muchos de los colegas reciben constantemente consultas en los estudios, que como no hay información o no hay información consistente, a veces tenemos dudas, se nos generan dudas, por parte de los organismos también. Así que bueno, hoy tenemos invitada a la doctora García, Nadia, que es abogada de la UBA, doctora en Previsión Social y Derechos Humanos de la Universidad de San Carlos de Guatemala, magíster en Gestión de Sistemas de Seguridad Social y de la OIS y Universidad de Alcalá de Henares, posgraduada de la UBA y de otras universidades de España, docente de grado y posgrado, directora de la Comisión de Seguridad Social de la Asociación de Abogados del Fuero, codirectora de la revista de Seguridad Social de Microjuris y autora de varios libros, y ahora de la segunda edición del Manual de la Seguridad Social de la ley. ¿Sí? Bueno, así que después de todas estas presentaciones, damos comienzo a la exposición del tema y después, cuando finalizamos, no sé si se abre un espacio para dudas, para evacuar dudas, consultas. No sé cómo ¿sí? hacemos con la gente de Instagram, pero... Sí, no sé cómo se hace. No, nosotros vamos a ir viendo. Sí, ellas lo van siguiendo por la ¿Van viendo? Bueno, bueno, gracias a todos. Gracias, Nadia. Gracias, Clarisa. Bueno, gracias al colegio, gracias a todos los que están acá hoy. Gracias también a la Comisión de Salud. Bueno, la idea es justamente hablar de la protección de la persona con discapacidad desde dos órbitas, ¿sí? No solo enfocarla en el ámbito tradicional que venimos hablando, sino comenzar en el ámbito laboral. Y en esta unión, que a veces yo digo que son dos derechos que en realidad se encuentran peleados, no sabemos por qué, pero que están intrínsecamente relacionados. No puedo concebir el derecho al trabajo sin la seguridad social ni al revés. Para comenzar, lo que tienen acá es simplemente un reconto de la protección constitucional que tiene la persona con discapacidad, y que es importante mencionar que cuando se habla de la persona con discapacidad, tanto la convención, las dos convenciones, la que tiene jerarquía como la que no, voy a tratar de decirlo porque me olvido que no están viendo el BPT, pero lo voy a ir mencionando. Hablan de la persona con discapacidad, no solo aquella que tiene una discapacidad inicial, sino aquella que incluso se incapacita en el trabajo, haciendo también extensión de esta protección a la persona que se incapacita durante la vigencia de un contrato de trabajo. Tenemos obviamente el 14 bis, que habla del trabajo en sus diversas formas, el 75 inciso 23, que tiene la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que tiene jerarquía constitucional en la letra misma de la Constitución, la Convención Interamericana para la Eliminación de toda la forma de discriminación contra las personas con discapacidad, y fundamentalmente el convenio 159 y la recomendación 168, que les voy a hacer hincapié porque sientan los principios sobre conservación y mantenimiento del empleo de las personas con discapacidad a través de la readaptación y recolocación, algo que, como vamos a ver en el texto normativo de la ley de contrato de trabajo en particular, es algo que se deja de lado y que torna inconstitucional mucho del sistema de protección de esta persona a partir del 208 de la ley de contrato de trabajo. Acá lo que tienen es que esta incapacidad, cuando hablamos de la incapacidad que se adquiere en el ámbito del contrato de trabajo, puede ser un accidente de enfermedad inculpable, un accidente de enfermedad del trabajo, ¿sí? Que todos conocemos la diferencia. Cuando hablamos de aquella que se adquiere en el trabajo, sea por el hecho o en ocasión del trabajo, y a pesar de que nuestra Constitución habla de que el Estado otorgará los beneficios de la seguridad social, esto lo tenemos descentralizado en cabeza de las aseguradoras de riesgos del trabajo. Esto va a generar una coalición en el sistema clara, no ocurre en otras partes del mundo. En España, por ejemplo, tanto las prestaciones de enfermedades o accidentes del trabajo como accidentes o enfermedades inculpables están a cargo de mutuas colaboradoras de la seguridad social. Son prestaciones de seguridad social. Acá tenemos un contrasentido que no nos puede dar nunca, es una suma de cero, como dice, en el cual nosotros pretendemos mejores prestaciones, pero tenemos enfrente aseguradoras de riesgo del trabajo que buscan fines de lucro. Con lo cual, para que ellas tengan mejores fines de lucro, tienen que dar peores prestaciones. Se dan cuenta que hay algo que no va a compatibilizar nunca en este sistema. Y después tenemos los accidentes o enfermedades inculpables, que también nos va a ocurrir algo en este proceso de accidente o enfermedad inculpable,
cuando lo ponemos en cabeza del empleador. Si ustedes, esto yo sé que es laboral, y por ahí nunca lo pensaron, pero si uno piensa en el sistema de los accidentes y enfermedades inculpables que devienen por el hecho genérico de la vida, no tienen causa ni relación con el trabajo y por ende no tiene participación alguna el empleador. El empleador no tiene absolutamente nada que ver con este hecho que ocasiona el daño y que provoca la imposibilidad de prestar servicios. Sin embargo, la ley de contrato de trabajo pone esa licencia en cabeza del empleador. Es una licencia que es netamente de seguridad social, no es laboral. Si ustedes nos retrotraemos al derecho del trabajo, ¿cuándo se debe remuneración? El trabajador pone su fuerza de trabajo a disposición del empleador. El trabajador, por definición, para que este instituto se aplique, no puede poner su fuerza de trabajo a disposición del empleador. Sin embargo, el empleador debe salarios por el tiempo que determina la ley. ¿Y cuáles son los dos parámetros para determinar la duración de la licencia? Antigüedad y carga de familia. ¿Qué tiene que ver el empleador con la carga de familia? Es porque es seguridad social puesta en cabeza del empleador. A quien le interesa la carga de familia es al Estado, no al empleador. Es una prestación netamente de seguridad social y que por eso está tan cuestionado todo este instituto. Todos sabemos que en el funcionamiento de este instituto se tiene 3 o 6 meses según la antigüedad, se duplica por carga de familia. Fíjense la consecuencia que tiene el contrato de trabajo, que duplica la licencia por enfermedad, el hecho de que tenga carga de familia. Durante ese tiempo el empleador deberá pagar el salario. Fíjense que a diferencia de lo que ocurre con otras licencias, como por ejemplo ocurre con la licencia por maternidad, esta es remunerativa. Es decir, que luego se tendrá en cuenta todos los efectos de la ley de contrato de trabajo. Si ustedes piensan en la licencia por maternidad, no ocurre esto. ¿Sí? Esta licencia, por ejemplo, debe engasar porque es remuneración. La licencia por maternidad no debe engasar porque es una asignación dineraria no remunerativa. Es decir, que es una licencia que tiene muchas particularidades en la ley de contrato de trabajo. Durante ese tiempo el empleador debe pagar como si el trabajador estuviera trabajando, ¿sí? Es decir, durante ese tiempo deberá pagar el salario, los incrementos, si tuviera remuneraciones variables, deberá estimarlas. Culminado el periodo de licencia paga, esto es anecdótico, pero saben que esa licencia se tiene por cada evento, ¿sí? Se reanuda el periodo de licencia paga por cada accidente o enfermedad inculpable. Cada 9 accidentes o enfermedad inculpable hace renacer el periodo de licencia paga. Si se tratara de una recidiva o una recaída de la misma enfermedad, recién a los 2 años reanuda este periodo. Durante este proceso puede ocurrir que a este trabajador se le determine una incapacidad parcial o total, ¿sí? Y fíjense lo que pasa con esta incapacidad parcial o total. Según la ley de contrato de trabajo tenemos 2 supuestos. Se trata de una incapacidad parcial o total que a nosotros en los efectos previsionales nos va a hacer un montón de ruido. Porque en la ley de contrato de trabajo no está regulado el porcentaje que hace que la incapacidad parcial o total, ¿sí? Y ustedes saben que si yo determino una incapacidad parcial o total, tengo distintas obligaciones por parte del empleador y me genera distintas consecuencias, ¿sí? Cómo de luego esas consecuencias que van a suceder en el ámbito de la seguridad social, en el ámbito previsional, pueden modificar la extinción del contrato de trabajo ocurrida, ¿sí? Para no marearlos, yo tengo una incapacidad parcial, ustedes saben que hay una obligación del empleador de readecuar tareas, ¿sí? Sin modificación de su salario, es una carga objetiva que tiene el empleador. Se discute si es de medios o de resultados. Lo cierto es que si es de medios debe acreditar fehacientemente haber hecho todo lo posible para readecuar tareas. Si no lo hiciera, dice la ley de contrato de trabajo, porque no puede, pagará el 247, la mitad del 245. Extingue el contrato de trabajo, incapacidad parcial, paga el 247, que es la mitad del 245. Si no quiere, dice, paga el 245. Y acá tenemos un problema, pero que contrapone con toda la normativa internacional que vimos y con la ley antidiscriminación. Hoy no puedo sostener que el empleador no quiera adecuar tareas, porque esto es discriminatorio. Y entonces, obviamente, los abogados van a ir por la reinstalación en el puesto de trabajo. Ningún caso va a terminar en una indemnización del 247. Porque es una normativa que hoy quedó inconstitucional a la luz de la normativa internacional. No puedo seguir sosteniendo que la consecuencia de ese no quiero es el 245. Esto es laboral, pero si ustedes recuerdan, el 245 es una indemnización tarifada que incluye todos los daños que deriven del despido. Todos los daños que derivan del despido deben ser soportados. Pero este no deriva del despido, deriva de un acto que es reprochable fuera del ámbito de la ley de contrato de trabajo. Es un acto reprochable incluso cuando no tuviera ley de contrato de trabajo. Es decir, que acá no hay un despido sin causa, hay un despido con causa y esta es discriminatorio. ¿Se dan cuenta de la diferencia? No puede estar subsumido en el 245. Y con otro agravante, si yo tengo una incapacidad parcial, estoy fuera de la protección
de justamente la ley previsional de la 24241. Por ende, tengo un trabajador extinguido laboralmente que difícilmente pueda reinsertarse al mercado laboral, en clara violación a lo que vimos de los convenios de la OIT sobre conservación y readecuación del trabajo. Y luego tenemos el siguiente supuesto, que es que yo tengo una incapacidad total, es decir, entre comillas, superior al 66%. Digo entre comillas, ¿por qué? Porque, de nuevo, no hay una norma en la Ley de Contrato de Trabajo que disponga que cuando el 212 habla de incapacidad absoluta, se remite una incapacidad del 66%. La mayoría de la doctrina sostiene que es por aplicación justamente de la Ley 24241, pero no hay una norma que lo establezca. Y de hecho vamos a tener un montón de problemas cuando ese porcentaje se cuestiona en el ámbito previsional. Fíjense que yo les traje un fallo, después me voy a referir a él, pero ¿qué sucede cuando yo cuestiono ese porcentaje de incapacidad a los efectos del retiro por invalidez, por ejemplo? ¿Sí? Yo tengo extinguido el contrato de trabajo, tengo una incapacidad inferior al 66%, quiero solicitar el retiro por invalidez, ANSES no me lo da, y yo persigo ese incremento hasta que la Cámara Federal de la Seguridad Social me dice sí, tenés una incapacidad absoluta, aún con un porcentaje menor al 66%. Automáticamente esa sentencia me está impactando en el contrato de trabajo. ¿Por qué? Porque tengo una incapacidad absoluta al momento de la extinción. El empleador me está debiendo la indemnización del 245, que conforme la jurisprudencia de la Corte, no son incompatibles con el retiro por invalidez. Es decir, que fíjense cómo esa situación posterior modifica el contrato de trabajo. Colega, una pregunta. En todo este esquema, ¿son constitucionales la implementación de las comisiones médicas que tarifan el porcentaje de incapacidad al efecto del acceso a la indemnización? ¿En qué ámbito? ¿La indemnización de qué? ¿De la ley de riesgos? Sí. Bueno, eso ya podríamos estar todo el día solo con el tema de la ley de riesgos. Es muy opinable para mí el paso obligatorio por comisiones médicas, pero esto es ley de riesgos, ¿eh? El paso obligatorio por comisiones médicas para mí es inconstitucional. Más de frente, Para mí también. Ahí. Para mí es inconstitucional, afecta el acceso a la justicia, afecta el derecho a la igualdad, pero bueno, eso es materia, se lo dejo a los especialistas en riesgos, pero sí, para mí es inconstitucional. Volviendo a esta indemnización, fíjense que lo mismo que decíamos respecto de la licencia por accidente o enfermedad inculpable, ocurre lo mismo con esta indemnización. Fíjense que incluso en esta indemnización ocurre algo que no ocurre en el resto de las indemnizaciones de la Ley de Contrato de Trabajo, que se aparta de la lógica jurídica de las indemnizaciones. Cuando yo tengo una indemnización que obedece a un hecho que excede la voluntad del empleador, por ejemplo, muerte del trabajador, muerte del empleador cuando sea determinante del contrato de trabajo, caso fortuito, falta de disminución de trabajo no imputable al empleador, ¿cuál es la solución jurídica en cuanto a indemnización? Reducirla, porque el empleador no puede hacer nada para evitarla, no puede hacer nada para que este trabajador no se muera y obviamente no quería morirse. Utiliza, sin embargo, en el 212 no hace eso. Establece la indemnización del 245 ante una incapacidad absoluta. Y nuevamente, el planteo de los empleadores diciendo, yo no participé en el hecho generador del daño, no solo no participé, sino que además pagué la licencia por enfermedad, sostuve la reserva de puesto, pagué la obra social durante la reserva de puesto, se determina una incapacidad absoluta y yo tengo que pagar la indemnización más gravosa que prevé la Ley de Contrato de Trabajo para la tarifada, que es el 245. Se dan cuenta que se aparta incluso de la lógica jurídica. ¿Por qué? Porque es una prestación de seguridad social puesta en cabeza del empleador, ¿sí? Pero con la diferencia que, a diferencia del 248, que es también indemnización por muerte y el empleador no puede hacer nada para evitarla, en esa la reduce, en esta no. Y lo que tienen ahí, para los que no ven la filmina, son dos fallos en los cuales se discute la naturaleza jurídica de este instituto. ¿Por qué? Porque los empleadores van a decir, perdonen, pero el 14 dice, el Estado otorgará los beneficios de la seguridad social, no yo. Es decir, que la pague el Estado, no yo la indemnización. Tanto en Mansilla como en Ramos, la Corte sostiene la constitucionalidad de la indemnización. Lo que dice es, si es una prestación de seguridad social, completamente compatible con el retiro por invalidez, y el hecho de que el 14 diga el Estado será el quien otorgará los beneficios de la seguridad social, no implica que en virtud de los principios de colaboración y solidaridad que inspiran el contrato de trabajo no pueda ponerse en cabeza del empleador. Sin embargo, sigue siendo una indemnización cuestionada. Se los traigo, este es un fallo súper anecdótico, pero la Cámara Unificada de Villa María, en un caso así, declaró la injustificada y confiscatorio el monto de la indemnización del 212 y lo redujo al 248. Es un caso
sumamente paradigmático, porque obviamente es la primera vez que tenemos un caso en el que la interpretación es en contra del trabajador, claramente. Pero fíjense hasta qué punto que se expidió respecto al monto, no declaró la inconstitucionalidad de la indemnización. ¿Por qué? Porque ya tenía 2 fallos de la Corte que decían que era constitucional, pero sí declaró que era confiscatorio el monto. Acá lo que tiene es el caso que les mencionaba, que es Mayorga. En el fallo Mayorga, justamente lo que es el que les comenté, que se cuestionaba la incapacidad, y logra una sentencia en la Cámara Federal de la Seguridad Social que incrementa, en realidad ni siquiera incrementa todo el porcentaje porque no llega al 66%, pero determina el carácter de absoluta de la incapacidad y por ende el derecho de este trabajador a obtener la indemnización del 212 en los términos de la Ley de Contrato de Trabajo, aun cuando al producirse la extinción no se encontraba probada la incapacidad absoluta, porque la Cámara lo había, o sea, en realidad la primera, tanto ANSES como las comisiones médicas le habían dado una incapacidad menor. Y acá empezamos con nuestra primera prestación, que es el retiro por invalidez. Entonces, dejamos de lado la Ley de Contrato de Trabajo, pero no del todo, porque vamos a tener algo que también va a ser una consecuencia de esa Ley de Contrato de Trabajo, que nos va a impactar en el retiro. Fíjense que acá tienen retiro RTI. ¿Por qué RTI? Todos lo sabrán, porque el retiro, esta prestación que cubre el sistema previsional, que cubre la contingencia de incapacidad o de invalidez, como quieran llamarlo, en el marco de la Ley 26.425, que modifica la 24.241, va a establecer la protección de la persona que se incapacite física o intelectualmente de forma total. Vamos a dejar ese total por ahora. Y van a ser como transitorio. Esto implica que esta determinación de incapacidad va a ser reevaluada. Antes de empezar con los requisitos, lo que quiero que noten es que en el ámbito de la Ley de Contrato de Trabajo, para que un trabajador pueda tener derecho a este retiro transitorio por invalidez, tuvo que haber cesado totalmente, porque el retiro por invalidez es completamente incompatible con la actividad en relación de dependencia. Entonces, no sé si a ustedes les ha pasado, pero hemos tenido trabajadores que vinieron y dijeron: yo estaba jubilado por invalidez, porque vieron que dicen jubilación por invalidez, no dicen retiro por invalidez. Yo estaba jubilado por invalidez, ahora me citó la comisión médica, me revocó el dictamen de incapacidad y yo cesé laboralmente en forma definitiva, porque tengo una inconsistencia entre un cese definitivo laboral y un retiro transitorio por invalidez. Y como mínimo díganme si no justificaría una licencia en el ámbito de la Ley de Contrato de Trabajo, al igual que, por ejemplo, en la Ley 23.551 del representante sindical. Sí. Yo le contaba a Clary que cuando yo lo planteo, me dicen los empleadores: ¿cómo vas a reincorporar después de un montón de años, 2 o 3 años según la particularidad del caso? Y si puedo reincorporarlo después de 10 años a un representante sindical, ¿por qué no podría reincorporar a un trabajador con incapacidad laboral? Claro. No tengo esta licencia y lo que me ocasiona es que tengo un montón de supuestos en los cuales la persona cesó definitivamente y después se encontró, exacto. Hay un caso que yo no me acuerdo si se los traje, sí, lo tienen acá. Ahora son la mayoría, igualmente, que comisión médica no revoca el dictamen del transitorio. Claro, porque ahora, como vamos a ver, muchas veces cuando uno transita por la comisión médica y uno analiza, no sé si ustedes, muchos abogados no miran mucho el baremo, pero yo digo que el baremo es muy interesante para analizarlo. Cuando miran el baremo hay circunstancias que son transitorias, que hacen incrementar el porcentaje de incapacidad. Por ejemplo, la diálisis. Y la diálisis no es una situación permanente, es transitoria. Entonces quizás cuando yo me sometí a comisión médica originalmente, estaba en diálisis o estaba con quimio, y eso hace incrementar el porcentaje. Ahora cuando me revisan no la tengo más esas circunstancias y me van a revocar el retiro. El fallo que tienen ahí, que es Alejandro Alberto contra ANSES sobre retiro por invalidez, justamente lo que ocurrió fue que este trabajador lo agarró en el medio de la pandemia, inicia el retiro por invalidez, tiene la primera comisión médica, el dictamen le da una incapacidad superior al 66%, a él lo notifican de este dictamen a través de su abogado y le dicen que debe presentar el cese en el ámbito laboral porque tenía un contrato de trabajo vigente, lo cual él efectiviza, manda un telegrama diciendo que a partir del día tal renuncia en virtud de que había obtenido el retiro por invalidez. Lo que él no sabía es que ese dictamen había sido apelado por ANSES. Cuando va a la Comisión Médica Central, como vamos a ver como parte de este procedimiento, la Comisión Médica revoca ese dictamen y le da una incapacidad inferior. En plena pandemia, él nunca accedió al expediente. ANSES le notifica la fecha de pago que estaba sin contrato de trabajo
inminentemente sin obra social. Estamos hablando de una persona con incapacidad laboral, ¿sí? Hablando de toda la protección que tiene la persona con discapacidad, en plena pandemia, que no era un dato menor, con los juzgados cerrados, ANSES cerrada. Bueno, inicia este juicio con medida cautelar, solicitando se le otorgue cautelarmente el beneficio retenido en boca de pago hasta tanto se resuelva el fondo, que en definitiva el fondo era si tenía o no el porcentaje de incapacidad. Se resolvió favorablemente la medida cautelar. El juicio todavía, obviamente, está en continuo. Pero fíjense hasta qué punto llega el tema de que no tenemos armonizado el tema de la transición entre la ley de contrato de trabajo y el retiro. Así como no tiene que ver con esta charla, pero tampoco tenemos armonizado el tránsito entre el 252 y la jubilación. Tampoco lo tenemos armonizado. Es por eso les digo, son como dos institutos que no tuvieran relación cuando tienen toda la relación, el derecho al trabajo y, en este caso en particular, el previsional. Ahora sí vamos a nuestro retiro por invalidez. Incapacidad física o intelectual total va a exigir. Y entonces les pregunto, ¿cuándo una incapacidad física o intelectual total? Se tiene que evaluar de acuerdo a la tarea. Esa es una opinión. Es a la solicitud según la ley, pero... Pero ¿y con qué porcentaje? ¿Cuándo yo determino que hay una incapacidad? Para ANSES con el 66. Ahí está, me gustó el para ANSES. Fíjense que aun cuando uno esbozara un análisis literal de la norma dice que se requiere una incapacidad física o intelectual en forma total, punto. Se presume si es mayor al 66%. ¿Me pide el 66%? No. Ni aún en un análisis literal. Sin embargo, bueno, todos ahora vamos a ver, pero todos sabemos que dijo la Corte en Sosa. O sea, yo sigo insistiendo que si hubiera querido el 66%, hubiera pedido el 66%. Lo hubiera exigido. Me exige una incapacidad total. Es decir, que yo, si no tengo el 66%, obviamente la norma no la presume, me habilitaría a mí a aprobarla de la forma que pueda. Ese es el punto. De lo contrario, me pediría una incapacidad física o total igual o superior al 66%. Tiene que ser menor de 65 años, no tener derecho a PBU, ser aportante regular o irregular con derecho, vaya problema si tenemos en el retiro por invalidez, que ahora vamos a volver. No estar incapacitado de la fecha de afiliación, otro gran problema que tenemos con el retiro por invalidez. No sé ustedes acá en la UDAI cómo lo están tomando este requisito. De la declaración De jurada. la declaración jurada de salud. Bueno, Bernal lo pide, no sé, Verazategui, vos no están pidiendo. Hay muchas UDAI que ya no lo Sí, piden. que no lo piden. No lo pide, pero se puede presentar una nota Aclarar, sí. Quilmes no sé, pero sí, igual medio como que en principio lo pidieron y Un después momento, como que pero después dejaron de pedirlo. Jurisprudencialmente ya es una etapa ya supuestamente Ya está, superada, sí. pero me ha pasado dando esta charla y me dicen, bueno, a mí me lo rechazaron porque no estaba afiliado Porque a no la estaba y lo tengo en afiliado. juicio. Sí, hay un montón de rechazos, Sí, por la afiliación. Yo en la zona no conozco. Sí. Bueno, ese es otro problema que tenemos. Hoy es muy simple hacer la declaración jurada de salud al momento de, pero claramente las personas que hoy quieren obtenerlo es probable que no la tengan esa declaración jurada al inicio, ¿sí? No. No tiene que ser una incapacidad temporaria, se entiende que es temporaria cuando el trabajador en relación de dependencia todavía tiene prestaciones, incluyendo la reserva de puesto, exactamente, no podría solicitarla, o alguna prestación, y en el caso de los trabajadores autónomos, que en este proceso son los más perjudicados, durante un año. Ustedes saben que además es criterio de ANSES, no sé cómo les va acá, que por ejemplo las secuelas del ACV se pueden evaluar después de un año. Y según la comisión médica. ¿Viste que según la comisión médica? Lanús te pide de 6 meses a un año. Pero o sea, que eso, ustedes estamos, o sea, ¿en qué momento nos volvimos locos y un Y cada uno pide algo distinto. Yo tengo una clienta que Sí. ella tuvo la ACV entre la solicitud y la revisación médica. Y me tuve que pelear en Lanús porque yo no pedí la RTI por el ACV. Ya lo había solicitado. Lo pediste por otra cosa. Y encima después tuvo una CB, claro. Después tuvo una ACV y me decían, no, tenemos que esperar a que las secuelas queden... Firmes. Claro, consolidada. Sí, bueno, después del año, pero Consolidada, claro, que sí, sea sí, sí, sí. evidente, digamos. Porque ellos se amparan en esta norma, pero fíjense que esta norma es recontra cuestionable. O sea, que el trabajador autónomo, cualquier tipo de incapacidad, se presume que es total, perdón, que es temporaria hasta un año. ¿Quién determina que es hasta un año? ¿Quién determina que las secuelas de una ACV solo pueden ser evaluadas después de un año? Cuando quizás tengo secuelas que son irreversibles de la ACV. O sea, es un criterio, como dijo acá la colega, a criterio de la comisión médica. Bueno, el problema es que acá que tenemos en materia previsional que es todo es a criterio de alguien. Sí. Totalmente, y cada UDAI tiene su mano. Cada UDAI tiene su manual, cada juzgado tiene su manual. También.
ahí tenemos el problema. Y bueno, y volvemos a este requisito de que es completamente incompatible con la relación de dependencia, lo que nos remite al fallo que ya vimos, que obviamente todos estos fallos están a disposición, además del material, ¿no? Y lo que hablamos de la prestación dineraria, hoy de la RT, cuando te pagan prestación dineraria por un accidente laboral. El problema de la prestación dineraria, que lo hablábamos recién con Clarisa, es más que la prestación, el tipo de incapacidad que determine que se determine en el ámbito de la ley de riesgos. Cuando yo tengo una incapacidad parcial que decíamos que encuentro apelada, obviamente entonces no me va a otorgar el beneficio de retiro por invalidez. No hay una incompatibilidad con las prestaciones dinerarias. Si yo tengo una incapacidad absoluta, yo voy con el dictamen de incapacidad absoluta y por más que esté percibiendo prestaciones, es compatible. No hay incompatibilidad, son prestaciones complementarias, no son excluyentes. Sí. El problema que tengo es cuando se encuentra cuestionada el porcentaje de incapacidad, digamos, en el marco de la ley de riesgos. ANSES reserva hermosamente el expediente de retiro por invalidez y te espera. Total, ¿quién tiene apuro? No, y lo que decíamos de que es importante iniciar bajo insistencia para no perder la regularidad, porque la prestación dineraria te da la regularidad también. Exacto, el problema es cuando deja de percibir, todos entendieron eso, prestación dineraria, me empieza a correr el plazo que digo yo, que es un plazo de caducidad inserto en la ley, que es un plazo de caducidad. Que ahora lo vamos a ver con el tema de este requisito de aportante regular o irregular con derecho. Por si alguien, porque las chicas me decían que por ahí recién empiezan y qué sé yo, para repasar este requisito. Acá tienen, seguramente no lo van a ver porque es muy chiquitito, pero lo que tienen justamente es cómo acreditar esta regularidad o irregularidad con derecho, que recién decíamos que se termina transformando en un plazo de caducidad en el supuesto del retiro por invalidez, porque justamente voy a medir, voy a calificar este comportamiento previsional, como digo yo, a la fecha de solicitud del beneficio y no a la fecha de incapacidad, ¿no? Lo cual parece todavía que sigamos sosteniendo esto, parece realmente contradictorio, no resiste un análisis. Cuando yo lo explico a los chicos en grado me dicen, pero no entiendo cómo a la fecha de solicitud no a la fecha de incapacidad. Bueno. Criterio general, acá tienen un cuadro que se los dejo para que lo vean, pero obviamente la forma de acreditar la regularidad o la irregularidad cambia según se trate de tareas continuas o de tareas discontinuas y además si tengo una afiliación menor o superior a 36 meses. En el supuesto general, una persona a base regular se acredita 30 años de aportes, obviamente, o el requisito sí, ¿no? Qué generoso. Exigidos para la PBU, o acredita 30 meses de los últimos 36 meses anteriores a la fecha de solicitud. ¿Quién va a tener todas las de perder acá? De nuevo el trabajador autónomo, ¿sí? Primero por la temporalidad que vimos, o sea, secuelas del ACV. Más vale que ese señor, mientras está en el carácter temporario de la secuela del ACV, haga aportes, porque de lo contrario, además de que no se lo den, va a ir perdiendo la regularidad. Se dan cuenta que es desquiciado, claramente. Y además porque si efectúa el pago, lo tienen claro eso, fuera del mes de vencimiento, ANSES va a poner 0 en ese mes, con lo cual voy a seguir atentando contra la regularidad de esta persona. Si no es regular, como mínimo necesito que sea irregular con derecho, 15 años a condición de que uno esté dentro de los últimos 5 nuevamente a la fecha de solicitud o 18 meses de los últimos 36 a la fecha de solicitud. Como les dije acá en el cuadro, para no determinar esto, tienen los supuestos específicos, no son la mayor parte, creo que a mí me tocó una eventual en toda la experiencia que tengo, pero bueno, puede suceder que tengan, ¿no? En esos casos cambia la forma de determinar la regularidad o irregularidad con derecho. Este memorando es simplemente para que sepan que existe, que es, creo que lo deben conocer, es un memorando bastante viejo de la Secretaría de Seguridad Social, que establece a los efectos de la regularidad, en el marco de las licencias de la Ley de Contrato de Trabajo, cuándo me van a computar o no a los efectos de la regularidad. Si tengo pagos parciales, no. Licencias sin goce de sueldo, obviamente, no devenga remuneración, por ende, no va a ser considerado. Plazo de conservación de empleo, fíjense que hoy lo tenemos clarísimo. El momento en que se dicta este memorando se dicta ¿por qué? Porque dependía de la UDAI. Este memorando se dicta porque había UDAI que decían el plazo de conservación. Dependía de la AES. Exactamente, en ese momento. Algunas sostenían que como no había devengado remuneración en el periodo de plazo de conservación de puesto, no correspondía considerarlo a los efectos de la regularidad. Y esto lo resolvió este memorando. Fíjense que lo que pasa con el periodo de licencia por maternidad de la Ley de Contrato de Trabajo, dice el memorando, como es un plazo obligatorio, hay una prohibición de trabajar para la mujer,
se va a computar a los efectos de la regularidad, aun cuando no tenga aportes. Sin embargo, ¿qué ocurría con la excedencia? No se computaba. En el marco de este memorando no se computaba la excedencia a los efectos de la regularidad porque se entendía que era asimilable, y lo decía literalmente, a una licencia sin goce de sueldo por razones personales. Lo decía sin ningún pudor, Y fíjense que aún no estamos del todo mejor porque el decreto 475, que vino a mejorar esta situación, establece el cómputo de los efectos de la regularidad, pero solo en un supuesto de cada uno, a los efectos de los 30 o a los efectos de los 15. Exactamente, no a los demás efectos. Es decir, que no tengo un cómputo total a los efectos de la regularidad del periodo de excedencia, como sí lo tengo en el periodo de reserva de puesto. Servicio militar sí, y fíjense qué pasa con las suspensiones. No sé si tuvieron algún problemita con este tema de las suspensiones por falta de trabajo. Falta de trabajo. Exacto, en el marco del 2023. Claro, hoy estamos empezando a tener. Lo que establece el memorando es que se computan a los efectos de la regularidad las suspensiones en el marco del 223 bis, que todos los vimos, fuimos testigos durante la pandemia, que se suspendieron todos los contratos de trabajo, no hubo aportes. Pero el memorando dice hasta el plazo máximo previsto en la ley de contrato de trabajo. Excedimos todos los plazos máximos de la ley de contrato de trabajo. Y no sé si tuvieron casos ahora que tuvieron que cuestionar el tema este. No sé si tuviste, Clarín. No. Porque se encuentra... No, lo que sí tengo son varios de las transferencias que no se hicieron, marco 2020, 2021, 2022, que no me están sumando. No, menos mal, no para los... Claro. Haber disminuido y el cómputo de los años totales de servicios. O sea, directamente tenés los años sin aportes. Claro. O sea, está la declaración jurada, tenés el aporte y no tenés la transferencia. Claro. O sea, no hay transferencia. No hay transferencias, entonces no te lo toman. No hay transferencia, cero. Claro, porque lo que pasa es que ahí está el problema, porque es todo 2020, o es todo pandemia, que hay un montón de convenios que se hicieron. Y yo de empresas, De hecho, ahora con todo este tema, los sindicatos negociaron, y yo ahora tengo gente que por suerte, habrá que ver en las pensiones cuando nos toquen ahora, si toca alguna, qué pasa. Sí tenemos una, sí, ahora que me acuerdo, sí, tenemos una. En los últimos 36, que fue justo en la pandemia, que no tenía derivación de aportes. Sí. Bueno, ahí ven que tienen un tema. En el ámbito laboral ustedes saben que todos esos acuerdos están cuestionados y hay fallos. Pero para la regularidad no te lo consideraron. No lo consideran porque para ANSES no hay aportes. Que no entró la plata. Claro, pero lo que yo tengo que hacer es la denuncia. Te lo consideraron. Vieron que esto es, por eso les preguntaba. Porque Ahora me sé el nombre. Claro, así lo va a iniciar ahí. El memorando de la Secretaría de Seguridad Social dice que se debe computar a los efectos de la regularidad, no a los aportes. O sea, eso tendrías que ir a cuestionarlo. A los efectos de la regularidad, pero hasta el plazo máximo previsto en la ley de contrato de trabajo. Es un año. 30 días. La falta de disminución de trabajo. Claro, el problema es que excedimos todo. Un mes. Claro, son 30 días por falta de disminución de trabajo. Excedimos todos los plazos. Entonces, a la colega, tengo otra gente que me dijo que a ellos se los computaron a los efectos de la regularidad, pero otros que no. Pero cero en aporte. Claro. Bueno, y ahí que te ponen la mínima de ley. Claro. Y bueno, se dan cuenta que eso es un perjuicio terrible según el momento. La mínima no vas a ir a reclamar. No, lógico. No tiene lógica, pero sí. Tiene lógica, pero si fuese un caso que supera. Claro, si supera ahí tendría que o el futuro derecho a reajuste también. Sí. Por eso tenemos dos planteos. Uno, si la persona ya está consolidada su situación, tendremos que barajar el tema del reajuste en los casos que sirva, digamos, ¿no? Porque si no sirve, no. Ahora, en el ámbito laboral, ustedes saben que hay fallos que declararon inválidos esos acuerdos, porque aun cuando lo firmara el sindicato con personería gremial, lo cierto es que la ley 23.551 establece que para cuando se trata de derechos individuales, como es el salario y como son los aportes y contribuciones, se requiere autorización expresa del trabajador. Por más que represente derechos colectivos, la asociación sindical requiere consentimiento expreso del trabajador cuando afecta a derechos individuales. Y en este caso, por más que sea un derecho colectivo que negoció, claramente el salario es individual, es un derecho individual. Y hay fallos en el ámbito laboral que declara inválidos esos acuerdos.
y ordena no solo pagar las diferencias salariales, pues se acuerdan que además había una reducción salarial, sino el pago de aportes y contribuciones. Entonces yo digo que lo tengan en cuenta porque quizás podrían, si todavía no están en edad jubilatoria y no les pasó el plazo de prescripción, usar el planteo en el ámbito laboral para luego preparar el ámbito previsional. Es un tema. Calificación de aportante. Estos fallos los deben conocer. Fallo Villalobos para modificar la fecha a la cual me van a considerar la calificación de aportante. Yo siempre digo lo mismo, como yo doy bastante laboral, siempre le digo a los colegas que hacen riesgos que se quejan de llenos. Porque fíjense que en ley de riesgos tenemos declaración de inconstitucionalidad, pero cada tanto se dicta una norma que levanta un poco, digamos, recoge la jurisprudencia. Acá, ¿cuánto tiene el Villalobos? ¿Cuántos años tiene Villalobos? Y sin embargo sigue diciendo lo mismo la ley, claramente, ¿sí? Bueno, el 460 nos reconoció del 1120. Es verdad, el 460, pero estamos hablando igual del 90, el 460. O sea, tendría algo. Ya nos conformamos con algo que ya lleva unas cuantas décadas, pero bueno. Pero sí, bueno. Para quienes no lo conocen, el fallo Villalobos lo que permite es modificar el momento hasta el cual se considera la calificación de aportante, llevándolo justamente a la fecha de incapacidad o la primera manifestación invalidante. Y el fallo Chiesa combina dos fallos, el fallo Villalobos y el fallo Pinto. No sé si todos lo conocen, el fallo Pinto, ¿no? ¿No lo conocen el fallo Pinto? El fallo Pinto se da en el ámbito de pensiones y lo que hace la Corte es receptar la postura de la proporcionalidad, en la cual evalúa el requisito de aportes a la luz de la densidad que acredita a la fecha de fallecimiento. Si bien, ¿por qué lo traigo al retiro? Porque el fallo de Chiesa trasladó esa teoría de la proporcionalidad a un caso de un retiro por invalidez. El fallo Pinto, Pinto era la causante, Pinto era la mujer del causante, era la cónyuge. El titular había acreditado 20 años a la fecha de fallecimiento, pero hacía 6 años que no trabajaba al momento de producirse el deceso. Cuando Pinto quiere solicitar el beneficio de pensión, ANSES hace este esquema del decreto, dice tiene 30 años, no, tiene 30 meses de los últimos 36, no, hacía 6 años que no trabajaba, tiene 15 años, sí, pero tiene uno dentro de los últimos 5, no, tiene 18 meses de los últimos 36, tampoco. Es decir que una persona con 20 años de aporte era irregular sin derecho y no daba derecho a su cónyuge al beneficio de pensión. Lo que hace la Corte en el fallo Pinto es justamente aplicar el criterio general, interpreta la legislación y dice una persona en el ámbito que tiene la suerte, vamos a decir, no sé si podemos llamar suerte en este país jubilarse, pero de llegar a la edad jubilatoria si es suerte, llega a la edad de 65 años, en el marco de la ley 24241 se comienza a aportar a los 18, tiene una vida útil de 47 años. De esos 47, dice la Corte, no me pide 47 el sistema previsional, me pide 30. 30 sobre 47 equivale al 63%. Eso es la densidad de aportes. Dice, yo no le puedo pedir al causante más del 63%. El causante de Pinto había fallecido a los 54 años, por lo cual su vida útil quedó reducida a 36 años por efecto de la muerte. El 63% daba 22. No tenía 22, tenía 20. Lo que dice la Corte es la mitad de esos 22, 11 le alcanzan para ser irregular con derecho. Nos abre una puertita más para lograr la regularidad o irregularidad. Todo esto no tiene sentido si tenemos moratoria. ¿Por qué? Porque vamos a regularizar los años por moratoria y no vamos a ir al fallo Pinto. Pero, ¿qué problema tuvimos con la moratoria? Se estaba afiliado, autónomo. Bueno, pero viste que con la 27705 se decía que no se pedía la afiliación, eso es verdad. pero nunca entró en vigencia. No. Se va a derogar antes que haya entrado en vigencia. Sí. No sé si tuvieron planteo, ustedes iniciaron algo, No. vieron que hay un amparo Sí. y te lo Pero toman. tengo iniciado Bajo insistencia. No, en ¿Y cómo? Hernán de los... ¿En una pensión? ¿Y cómo te caratulan? Y te lo deben dejar a la espera de normativa. ¿Te las dejan a espera de normativa? No me los rechazan como los fallos Pinto. Ah, te arman una denegatoria para que vayas a la justicia, directo. Lo tenés rechazado. Me los van a rechazar. Ah, ya sabemos. Ya Lo peor es Ya que está lo ya peor es está que hablado. te lo van a rechazar cuando ya no exista la ley. Claro, claro. Cosas van a pasar Qué bárbaro. antes de que... Bueno, hay un amparo, sé que se había iniciado un amparo colectivo, como había sucedido ya en el pasado, para que se reglamente la ley. Sí. ¿Se acuerdan que lo mismo había pasado con la ley de COVID, que había habido un fallo que era Ortiz, para que obligue a reglamentar la ley?
El tema es que no sé en qué va a quedar todos estos planteos cuando se derogue la ley, o sea, vamos a tener resoluciones de una ley que está derogada, pero bueno, que ordenará al ANSES a tomarlo. Van a tener que habilitar el sistemita para resolver estos casos, ¿no? Bueno, les decía que el fallo Chiesa, que es un fallo también importante, combina los dos, combina Villalobos y Pinto. Primero, para que se le computen los aportes a la fecha de la primera manifestación invalidante, que el cuerpo médico lo sitúa meses después de producido el atentado a Lamia. Era un trabajador que tenía una ferretería frente a la embajada Lamia cuando se produce la voladura Lamia. Entonces sitúa para que se califique su condición de aportante a la fecha de la primera manifestación invalidante, pero además que se aplique la postura de la proporcionalidad para su calificación como aportante regular y regular con derecho. Eso tiene el fallo Chiesa. Paso por comisiones médicas, acabamos con lo que no le gusta acá al colega. Bueno, estas son las mismas comisiones médicas que para la ley. Bueno, esto todos lo saben, van a solicitar un turno para retiro por invalidez, ANSES le va a asignar un turno para comisión médica. En esa comisión médica ustedes van a tener que presentar toda la documentación que tengan, todos los certificados, todos los estudios, todo lo que intenten valerse, aun cuando no sea vinculante. Todos sabemos que no es vinculante para ANSES, sin embargo, hay que presentarlo porque va a ser importante a la hora de la evaluación del baremo y a la hora de que tengamos que apelar ese dictamen a la comisión médica. La comisión médica hay que presentarse en la fecha que se establece. Si no se presenta, se van a reservar las actuaciones por 10 días. A su vez puede pedir interconsultas o puede dar turnos para ir a otros médicos especialistas. Si ustedes no fueran, también se van a reservar las actuaciones. Esto no sé si alguna vez lo vieron, pero la ley, en el texto de la ley, dice que si la comisión médica otorga el porcentaje de incapacidad, debe indicar el tratamiento. Jamás vi un dictamen de comisión médica que indique el tratamiento. Y dice a su vez que si la persona no hiciera el tratamiento, va a percibir el 70% del haber. Esas cosas que sigue diciendo 2441, bueno, sabemos que esto no ocurre. Lo que sí ocurre es que transcurridos 3 años, lo que habíamos dicho al principio, se va a volver a citar a comisión médica. Vieron que salió una resolución de la superintendencia que establece que en determinados casos graves, esa resolución es del año pasado, o sea, fíjense. Sí, pero ya dan dictámenes que declaran la definitiva sin revisación. Exactamente, esta resolución de la superintendencia lo que establece es una serie, algo que parece obvio, que se trata, es el principio de las convenciones de no revictimizar a la persona con discapacidad, de no someterla cuando no puede modificar su diagnóstico. Bueno, esto hasta hace muy poco, cuando yo tenía un diagnóstico completamente definitivo y irreversible, la comisión médica igual citaba a la persona comisión médica a los 3 años, aun cuando obviamente confirmara. Y algo más, la comisión, el hecho de que haya comisión médica en sí es contrario a preceptos constitucionales, por ejemplo el fallo Aquino de Corte Suprema, referente a la indemnización integral, incluso en el ámbito del derecho laboral. Sí, el paso por comisión médica es cuestionado, pero bueno, hay algo que no podemos cuestionar, que sí lo podemos cuestionar en las pensiones, es que la ley 24241 establece el paso por comisión médica para determinar la incapacidad. Podemos cuestionar, como vamos a ver, si el requisito del 66% es un requisito riguroso que debe ser cumplido en todos los casos o no, pero el paso por comisión médica en el 48 queda clarísimo, en el 49 también, que debe pasar por comisión médica. Les decía entonces que transcurridos 3 años se va a citar a comisión médica, salvo los supuestos de que se trate de las enfermedades que prevé esta resolución, que automáticamente a los 3 años se va a dictar el dictamen definitivo, analizando solo la documental sin presencia del afiliado. Nunca lo vi esto, no sé si ustedes sí, que a su vez puede prorrogarse por 2 años más, es decir, ¿lo vieron alguna vez? Sí. Yo creo que no, ¿en serio lo citaron? Sí. Cuando lo prorrogaban, ahora últimamente vienen denegados. Entonces ahí ni siquiera. Bajando hasta a cosas que nosotros judicializamos y nos terminaron diciendo es irreversible esto. Son un diagnóstico irreversible. Y comisión médica tenías 67% y va después de 3 años tiene. Bajaban al 12. Claro, tiene 12 ahora. Increíble. Hubo uno que fue comisión médica, era una persona que tenía una obesidad mórbida. Va a comisión médica, le da el 45. Comisión médica central le da el 66. Cuando va a revisación, el chico me manda un mensaje y me dice: yo me puse el cinturón gástrico, no lo voy a pasar. Le dieron el 70.
Esta cosa de locos, pero el tema es que acá encontraron que una de las secuelas que tenía la obesidad mórbida era que le había dado, ¿cómo es que se llama? Cuando tiene azúcar en la sangre. Diabetes. Tenía un grado de diabetes. La diabetes tiene un porcentaje de... porque si se había hecho el bypass gástrico, había adelgazado, ya no tenía más la incapacidad. Nosotros pensamos que solamente por por la obesidad. Claro. Ese fue sorprendente. No, nosotros sí tuvimos citados de... Sí, yo le estoy diciendo que... Sí. Tuvimos gente que incluso pasaron 5 años y no lo citaron. Ah, también, sí. No lo citaron. Y después de 5 años decías, bueno, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué hacemos? Yo no había visto ninguno porque supuestamente es cuando la comisión médica entiende que alguna de las incapacidades puede verse modificada en el tiempo. Ahora, después de 5 años. O sea, ¿qué mantuvo una incapacidad 5 años? No, Luego... diagnósticos psíquicos. Sí, claro, los diagnósticos psiquiátricos. Bueno, vieron que con los diagnósticos psiquiátricos también es todo un tema. Yo les iba a contar un caso de, no sé si tuvieron alguna vez de Parkinson. Mal de Parkinson es un problema porque para las comisiones médicas, si está medicado, es una vida normal, pero no puede manejar, y era chofer. Claro. No puede manejar, Para no la le da- tarea tiene- específica. Exacto, no puede manejar porque el carné moyano justamente está contraindicado para manejar la medicación. Ahora, sin medicación no puede vivir, básicamente. Entonces, por eso siempre el planteo de qué tipo de incapacidad pide la ley 24/42. La incapacidad para la actividad que se realiza, una incapacidad total obrera. No, ellos hacen la total obrera. Total O obrera. sea, Pero aparte es contradecir los principios propios del derecho del trabajo. Si uno analiza ¿por qué se indemniza el 245? ¿Por qué se indemniza la antigüedad? Porque la persona, a medida que transcurre el tiempo en una determinada actividad, se va volviendo cada vez más capaz para hacer esa actividad, pero más incapaz para hacer otras. De allí la indemnización por antigüedad. Cuando yo fui farmacéutico durante 40 años, 30 años, difícilmente después puedo hacer otra cosa. Si yo soy chofer de camiones, hace 20 años... Además, hay que tener en cuenta una cosa. En una sociedad de consumo, por ahí me voy de tema, pero en una sociedad de consumo como esta, a medida que vamos fumando años, nuestra eficiencia para producir bienes y servicios va decreciendo y por consiguiente nuestra reintegración al mercado laboral es más dificultosa. Entonces, la indemnización por antigüedad viene a cubrir ese bache. Tiene incluso fundamenta los principios del derecho contractual común y es uno de los puntos flojos de la ley de bases que quieren sancionar ahora. Se da por tierra con muchos principios básicos del derecho. De derechos humanos, de derecho, Claro, creo que todos los laboralistas vamos a tener que ir de vuelta a estudiar porque nos cambian absolutamente todo, ¿no? Ahí tenemos muchos problemas para ocuparnos los que hacemos derecho del trabajo, pero en fin, volviendo a lo que nos ocupa hoy, ustedes me están diciendo, nosotros no habíamos visto este caso de que, yo veo los casos como dice ella, o sea, te vuelven a citar, te revocan el fue retiro. en el último tiempo, pero hace años atrás sí. A los 3 años te citaban, es más, si a los 3 años vos te presentabas, te daban ellos la citación, porque había gente que de ansiosa iba directamente, no esperaban. Es que tienen miedo que se lo revoquen, Y por en eso. el caso de esta persona que yo te digo que pasaron 5 años, casualmente fue un tío mío, que hace muchos años, que en su momento me dijo, mira, ya pasaron 5 años y se lo habían convertido directamente a un retiro definitivo. Pero es más de la época de las AFJP que prorrogaban, de 3 y 2 más. Sí. Igual en esas épocas uno con un cuello tenía una invalidez. Ahí se ve también el criterio que tienen tanto la 2441 como la 24557. Que son criterios donde hay compañías de seguro, en AFJP, ART, que son cosas totalmente extrañas para el derecho laboral. Y para el sistema de seguridad social. Sí. Eso hay que pensarlo antes de pedir tanto un régimen privado. Bueno, tenemos la experiencia en las aseguradoras de riesgo del trabajo. Entonces, cualquiera que hace riesgo sabe por lo que transitan. Y tenemos las experiencias de las AFJP, que todavía las seguimos.
gente pobre que optó por rentas vitalicias en dólares y es gente totalmente pobre, porque no está pagando nada en dólares. Y lo peor es que cuanto más vulnerable es la persona, menos acceso tiene a recomponer esa situación, porque ya siguen existiendo un montón. Y fíjense que todos los proyectos que podrían solucionarlo, todos quedaron en la nada, cuando en realidad no es tanta gente y podrías resolver el problema. Porque después hablan de la industria del juicio, de la litigiosidad, y cuando lo puedes resolver no lo resolves, porque hay... Es poco el porcentaje que hizo juicio. Es decir, que hay muy poco. Hay un universo que tiene pensiones o retiros por invalidez actualmente que cobran por debajo del haber mínimo, muy por debajo del haber mínimo. Sí, gente que dejó de ir a cobrar. Pero es que sí. Que le sale más caro. Porque le sale más caro movilizarse para ir a cobrar. Sí. Bueno, lo mismo ocurre, bueno, esto no tiene nada que ver, pero les digo porque veo que hay muchos previsionalistas en el caso de los docentes. No sé si vieron los docentes del fallo Gemelli, que quedan fuera de la movilidad automática. Y hoy tienen que, hace poco salió en el diario, una mujer que cobraba 8.000 pesos de jubilación docente, porque le hicieron el juicio de Gemelli y quedó ahí, nunca más le pidieron la actualización de movilidad. Claro. ¿Ustedes piensan que eso no lo puede resolver ANSES? ¿No se puede resolver en forma automática? Claro que se puede resolver en forma automática. Sí. Y más es la decisión de resolverlo. Pero estamos preocupados por modificar el 245 de la Ley de Contrato de Trabajo en este momento. Bueno, entonces el dictamen es apelable, bueno, cualquiera de estos dictámenes, sea el que, obviamente el que nos confirma, no nosotros al menos, pero es apelable. Fíjense que, algo que siempre digo, ustedes lo saben, pero que yo siempre aclaro, es la 24, nosotros no tenemos ni un texto ordenado de la 24241. La ley 24241 sigue diciendo que no es tremendo. O sea, yo siempre digo, uno tiene que leer la 24241 con un ángel o diablo, pónganle el nombre que quiere, que les esté recordando que se derogaron las AFJP, que no existe más retiro transitorio, el retiro primario. Porque el dictamen puede ser apelado por la FJP, dice el artículo. Sí, si se resucita y viene, la que no falta. Viene igual. Viene, sí. Bueno, lo puede apelar ANSES, obviamente el interesado, cuando no llegue al 66% de incapacidad dentro de los 5 días ante la Comisión Médica Central. No sé ustedes cómo hacen esa apelación, si la hacen por telegrama, por... Nosotros por lo general o por carta documento o una presentación digital que se lleva. Para que sea una presentación digital cambiaron por eso, el tema de la superintendencia. Yo no tenés que asociarte con el... No tenemos el número de expedientes válidos. Claro. No, te tienen que asociar en ANSES. En ANSES, el problema está en ANSES. Te tienen que cargar en ANSES como apoderado. No te cargan como el letrado patrocinante. Claro. Porque si no, la superintendencia no te asocia, y si no te asocia, vos no podés acceder. Nosotros, ahora ya no, pero si se fijan, antes nosotros teníamos el expediente 10P sí. barra 2024. Pero ahora no van a estar más. Ahora no es más así, no. Por eso, a partir de que pasen a ser RDI, vamos a poder subir documentación para cumplir estas nuevas resoluciones que se ven. Bueno, pero ahora la podrías subir si estás asociado, pero es algo que lo tiene que hacer ANSES, te tienes que asociar cuando vas a iniciar. Y si no, a través de la clave fiscal. No, pero esos son los expedientes del año pasado. A partir de ahora dicen. Los expedientes ahora sí. Pero no lo y yo igual no los puedo subir. Claro, están diciendo lo mismo. No los podemos subir porque, aunque tienen el nuevo número, no lo podemos subir. No. Porque no te vinculan. No te vinculan. Y pero eso es de la superintendencia con ANSES, que no sé qué problema tienen ahí. Y si no, tenés que entrar con la clave fiscal del solicitante del beneficio y hacer la apelación como una presentación digital. Es mejor una carta documento. Pero yo por la duda le mando la carta documento. Sí. Yo mando telegrama, ni siquiera carta documento. Sí, bueno, telegrama, carta documento. Igualmente, sí. En realidad no sirve para nada porque la comisión rara vez le sube mucho. No, pero vos tenés que con Comisión Médica Central, vos cumplís 5 días y acá ya sabés que vas a cámara. Ya sabés, pero si no te dicen que no votaste en la instancia, ya que no, estoy tratando de tener un médico amigo que me haga el informe. Claro. Bueno, apelamos ese dictamen ante la Cámara Federal de Seguridad Social. Acá yo siempre lo aclaro, acá somos todos no tenemos ningún problema con la Cámara Federal de Seguridad Social, pero bueno, ustedes saben que a partir, bueno, no sé ustedes dónde lo apelan ahora a partir del fallo Jiménez. No, seguimos en la Cámara... no apelan en la Cámara Federal de Provincia. Nosotros por lo menos por ahora seguimos en... Sí, pero porque hasta ahora también estuve viendo, el cuerpo médico forense nos viene dando bien resultados. Sí. Bueno, porque nosotros tenemos cosas raras ahí, Es como dijo acá la colega, cuando uno espera a veces que no llega ni a palos al 66%, de golpe decir qué pasó. Y cuando uno dice...
claramente tiene el 66%, de golpe te encontrás con 50%. Es decir, Sí. con las psiquiátricas es terrible. Bueno, ¿eh? con las psiquiátricas nos pasó ahora de una señora que tenía la licencia por una patología psiquiátrica importante, todo, tenía ya, se le vencieron los 3 años, fue a la reevaluación, no se la dieron, cuando apelamos el cuerpo médico forense le puso patología principal, limitación de hombro derecho. Y con eso le dio el 67, no dije nada. No, vale, que te vas a quedar. Déjalo, claro. Ya está. Aparte de las pruebas psiquiátricas, teníamos. Claro, no era la principal. Claro, O sea, total, no te importa porque en definitiva la ley misma dice no, que de cualquier la otra patología vos la podrías. Sí, te lo pero podrías déjalo, dejar. ya está. Te ocuparás después si se recupera de la limitación, no Claro. sé qué tiene en el hombro. No, porque era ya SRDI. Era definitivo. Pues si no lo sumo te preocuparás cuando tengas que, Claro. si te revocan el Claro, dictamen, pero digamos. fue muy loco eso, digo, ¿cómo puede ser una persona Y bueno, que... leyeron mal, qué sé yo. Bueno, ahora después cuando veamos, o sea, nosotros el mayor problema que tuvimos fue con el caso de los hijos, pero no me quiero adelantar, con las patologías psiquiátricas. Es una, así, vos tirás la moneda y sale lo que sale. Sí. Porque en algunas decís, es clarísimo, 25% de incapacidad, y en otra decís, acá no te lo dan, 70% de incapacidad. Las patologías psiquiátricas para mí son complejas. muy complejas. Bueno, saben que a partir del fallo Jiménez puede ser apelado ante la Cámara Federal con asiento en la provincia, ya no tenemos la necesidad de apelar en... Esto es el procedimiento ante la Cámara Federal de Seguridad Social, que tiene que expedirse este es lo más gracioso, nos reímos todos dentro de los 45 días. Tiene que dar vista al cuerpo médico forense dentro de los 10 días, también nos reímos mucho. No sé si se lo citaron alguna vez al titular. Sí. Lo citan. Sí, Bueno, pero en realmente algunos siempre. lo citaron siempre. Sí. Bien. En algunos me dijeron que directamente con la documental el cuerpo de peritos directamente incrementado. por ahora. Últimamente estuve viendo en algunos foros que participamos que pasaba eso, que no lo citan. No lo citan. A mí siempre me lo Sí, citan. a nosotros siempre nos citaron. Mira, es que en realidad debería. Debe ser que hacemos buenos planteos. Claro, capaz que sí. O no. Mejores que nosotros. Por eso a ella no lo citan. Se pasa que las abogadas entienden más que nosotros. Claro. Me han dicho algunos doctores que el Sí. informe médico lo dictaba un médico, no un abogado. Muchas gracias. En Se sí. lo discutían. Cuando el informe médico del cuerpo médico forense no me es favorable, yo pido una nueva revisación y pido que lo cite nuevamente, lo cite el psiquiatra, el especialista, y voy enumerando. Y uno de los médicos me dijo que el informe médico lo dictaba un médico, no un abogado, y que si tenía algo que discutir, él lo discutía con otro profesional. Y bueno, Lo peor es que nos acostumbramos, ¿no? Todo esto. Bueno, todo el trámite por comisión médica, hasta no sé si alguna vez lo usaron, una colega me dijo que sí, que todos los gastos deben ser soportados por la comisión médica en todo lo que es el sí, paso estoy por comisión médica. esperando que vengan a Te iba a decir evaluar la a un ambulancia. domicilio O la ambulancia o los traslados. Desde febrero. No, en serio. Estoy esperando que venga la ambulancia o a Pero ¿y buscarla. cómo hiciste el trámite para que Pedí. la vengan a buscar? Pedí, manifesté que la persona no se puede trasladar. Claro, esa es mi duda, cuando lo inicié. No, porque esta es para incluir en una pensión del padre, ¿sí? O sea, yo tengo que demostrar la incapacidad anterior a la fecha de Al fallecimiento fallecimiento. o de adquisición del derecho al beneficio del padre, para incluirla. Una insana, tengo la curatela, tengo la declaración. Insania, antiguo código, hacemos ahora la determinación de la capacidad. Como no te ponen ahora fecha en la justicia, no te ponen fecha desde cuándo está incapaz. Entonces, claro, tenés este problema, Tenés el problema. que cuando vos tenés que determinar, o sea, que demostrar desde cuándo está incapaz. Bueno, voy al expediente del anterior, de la insania, Claro. y dice así ampliamente 94 y justo el padre falleció en el 94. Entonces ahora tengo que determinar el mes. Bueno, entonces estoy pidiendo, desde febrero me presenté y estoy pidiendo que la madre, que es la curadora de esta insana, tiene 95 años. O sea, y estoy Pero diciendo, ninguna- no se pueden trasladar a Capital, Claro. pásenme la carpeta Quilmes
Por Por lo menos pasámela a la comisión médica de Quilmes. No. Pero y vos lo planteaste en la solicitud de inclusión. Pediste directamente que la comisión médica... Yo lo conseguí, Sí, yo estoy esperando conseguirlo también. Tengo la solicitud porque era una persona de 3 Arroyos que está en tratamiento en Capital. Entonces, mitad de mes está en cada una de las... pero se tiene que revisar en Bahía Blanca por el domicilio de 3 Arroyos. Claro. Entonces, me dice, yo tengo que hacer, no sé, 400, 800, porque cada vez me aumentan más los kilómetros, cada vez que me llaman. Porque viste que siempre es un poquito más. Iba. Y lo que hice en el inicio fue ponerle una nota diciéndole que por tratamiento estaba yendo a Buenos Aires, solicitaba que sea la Comisión Médica de Buenos Aires. Igual me lo mandaron por el código postal Sí, porque eso no te lo pueden cambiar. Y entonces presenté una nota y mandé una carta de documento a la Comisión Médica en Bahía Blanca y me fui acá a la 10. Yo también. Y a la 10 conseguí que le dieran... No, a mí me hicieron ir a Reconquista. Y yo Claro, Y ella fue a Reconquista. ¿Es Reconquista vos? Sí. Y yo, pero pará. O sea, a la curadora que tiene ¿A la señora de 92 y a la 95 insana. años o a la A la- insana que o se a me cuál, estaba a corriendo cuál de las dos. Santiago? No, una locura. Entonces pedí que evalúen a domicilio. Peor. Claro, Ahora claro. pedí que la manden aquí. Ahora, por cambiarle la carpeta. es que ya cambiaron, ya te la llevo. ¿Sabes Por qué? favor, La llevo porque te- sí. Un la día otra. la voy a llevar. Un día caes con La los voy a dos. llevar. Sí, Ahora, tal cual. planteo una cuestión. Todo este tipo de procedimientos no tiene que estar atravesado por el principio de ajustes razonables de la Convención Internacional de Personas Sí. con Derechos de Discapacidad. El problema que tenemos es que no la Primero sentido leyeron. común. Claro, no la Además, leyeron. Estaría bien. No la leyeron. No, pero. No. Antes del sentido. Es el Primero sentido menos común. común de los sentidos. La frase esa es el menos común de los y lo sentidos. que te dice No, comisión. es un problema si fallece la mamá. Claro. Tiene que ser urgente. Claro, pero lo que te dice comisión médica es nosotros tenemos la carpeta acá, o sea, entonces, claro, porque esto es, comisiones médicas se abrieron después. Claro. Esta chica tiene una, la insania desde el 94, entonces, claro, tiene la carpeta allá y dice, bueno, no sé ahora, te la pasamos a Quilmes. Bueno, hagan lo que quieran, pero hagan algo. háganlo, porque yo necesito Qué bárbaro. que le otorguen el beneficio. Qué va. Bueno, seguimos con el... Pero para- tenés que traer al médico. Digo, te llevo Te llevo yo. O sea, me arriesgo menos. Aparte, porque a vos hasta tenés allá una te sentencia judicial. ¿Qué te puede variar? ¿Sí? ¿Cuánto podés ser tan riguroso de decir se incapacitó el 5 de mayo del 94 y el señor se murió, no sé, en agosto? Y por eso no le vas a dar La parte de la Corte inclusión? ya tiene dicho que no aplica, que es un derecho de carácter tuitivo, Pero me que tengo no que ir a puede la haber justicia. formalismo, pero el tema es ese. Cuando dicen, como dice acá el colega, pero para todo eso, para hacer valer todo eso, tenemos que ir a la justicia, ¿entonces? Sí. De hecho, o sea, el caso de duda, no sé si les pasó, que a mí me hace daño cuando veo una resolución que dice que existen dudas. Si existe duda, no existe duda. La solución es una, es a favor del pro del persona. beneficiario, claro. Si fuera derecho del trabajo no lo estaríamos discutiendo, pero con la palabra duda lo rechaza. Entonces decís, no importan las convenciones, no importa, por eso digo, es un mundo aparte, entonces, ¿no? Avancemos con el baremo, no quiero retrasarlo, si nos queda un montón todavía. Normas de evaluación, calificación, cuantificación de grado de invalidez. Seguimos con este hermoso baremo, famoso fórmula Baltasar, no sé si la escucharon, que es la que usa también la ley de riesgo. La diferencia con el baremo de riesgos es que en riesgos yo determino solo la incapacidad producto de ese accidente o de esa enfermedad. Acá yo necesito la total, todo. Que esto es importante porque en general la gente les viene diciendo la patología principal que tienen. Yo acá necesito todo, si tiene diabetes, si tiene hipertensión, todo necesito acreditarlo. Esto que ven 1, 2, 3, simplemente una forma de dividir el baremo. El primero método exacto, yo lo divido así para explicarlo. El primer punto es metodología general o capacidad residual, que es la famosa fórmula Baltasar, que es lo que la conocemos todos, que es una patología principal y las demás se van a ir, en realidad no se suman justamente, sino que se suman en función de la capacidad residual restante. Lo que implica que en definitiva no va a ser una suma directa, sino que cada una de las siguientes incapacidades no va a ser el porcentaje original, sino el que quede luego de multiplicarlo por la capacidad residual restante, y así voy a ir sumando.
acá tienen una explicación para que, por si tienen alguna duda, si se sumaría directamente, obviamente daría mayor. El segundo punto son los estudios aportados por el afiliado que, como dijimos, no son vinculantes, pero son importantes porque la Comisión Médica tiene prohibido pedir estudios cruentos o peligrosos, no los puede requerir. En esos casos, si el afiliado los tuviera, es vinculante. En el supuesto en que el estudio sea cruento o peligroso y por alguna razón esa persona se lo hubiera hecho, en ese caso reviste el carácter de vinculante. El tema que no está resuelto es si no lo hizo justamente por ser cruento o peligroso. Obviamente la patología no probada no es vinculante, no existe para la Comisión Médica. Perdón, ¿qué sería un estudio cruento o peligroso? Cruento es que puede ocasionar un daño o es incómodo. Eso sería No, por ejemplo, el pensamiento de médula espinal, por ejemplo. Ok. Por ejemplo, Ahí sí, tenemos un porque caso tenés que es un riesgo asociado al estudio. el riesgo en el caso de la médula era 50-50. O sea, ella hacía el procedimiento y tenía 50% de quedar en silla de rueda completamente hemipléjica. Ese caso no te lo pueden pedir. Claro, ok. No te lo puede pedir. Son El casos problema, muy extremos, porque exacto. una tomografía, por ejemplo, no es. No, tomografía no es cruento ni peligroso. ¿Por qué no te mandan? ¿Cómo? Porque ellos te mandan análisis de sangre, radiografía, psiquiatra, oculista o... La tomografía no te la pagan porque es cara. Es muy cara. Porque es cara. Claro, Mientras te tomen la tomografía. afectación está todo bien. El problema es si no te la toman porque te falta, para eso sirve el baremo. Si ustedes van a la última parte del baremo, según cuál es la patología, le dice qué estudio deben pedir. Entonces, si a vos no te computan la patología, pero no te pidieron la tomografía, tenés una cuestión para apelar. El tema es que los abogados no usamos el baremo para apelar. Nosotros apelamos de por sí el porcentaje de incapacidad. Con el baremo por el porcentaje. Hasta El porcentaje. sí. Claro, Yo nosotros... lo leo. Claro, porque tenés un argumento más. Si, por ejemplo, Claro, no pidieron no la pediste un tomografía, estudio, no pediste un exacto. estudio, y te lo dice el baremo, si tal patología requiere que la comisión pida tal y tal estudio, no lo pide porque es caro. Ahora, si me vas a tomar la patología, está todo bien, perfecto, no me lo pidas, pero si no, pedímelo. Y es uno de los argumentos para impugnar el dictamen de la comisión. Lo que les decía es que cuando, por ejemplo, en el caso que tenemos, que es una mujer, que no fue, el baremo vieron que se usa también para el caso de pensiones, la única diferencia es que no se usan los factores complementarios encima. Pero en el caso de pensiones se usa el mismo baremo, después vamos a ver que no comparto absolutamente para nada el paso por comisión médica de los hijos con incapacidad laboral, pero lo hacen. En un supuesto, la señora tiene un problema de artrosis en la columna vertebral, a tal forma que pinza toda la columna hasta llegar a la médula. Pinzando la médula, provocando una desmielización y además compromete la médula. La única forma de determinar una de las patologías que hubiera determinado un incremento porcentual era la punción de la médula. Y era 50-50. Sin embargo, no le computaron la patología, porque ella obviamente nunca había hecho ese estudio, por la misma razón que no lo podía pedir la comisión médica. Tercer punto, recomendación a médicos especialistas, es cuando la comisión pide que vaya a ver a otro tipo de médico. Esto es genial porque te pide una consulta a un psiquiatra, se presenta la persona, no hay médico psiquiatra. Genial. No pueden expedirse estos médicos sobre el porcentaje, solo van a decir, van a hacer el diagnóstico. El porcentaje es privativo de la comisión médica. 4. Factores complementarios se usan solo para el retiro por invalidez, no se usan para otro tipo de prestaciones para los cuales se utiliza el baremo. Es un incremento en función de la edad y de los factores, por ejemplo, de estudio, el nivel de estudio. Y en este caso el porcentaje es en función de la incapacidad, no de la capacidad residual. En este caso tengo primero determinada el porcentaje por tabla y luego aplico el porcentaje según la edad o según el nivel de estudio, en realidad ambos, en función de la incapacidad determinada. ¿Sí? Ahí Una también. pregunta con respecto. ¿El baremo también se usa para la tramitación de los certificados de discapacidad? No. El certificado de discapacidad es la Ley Nacional de Discapacidad, que a los efectos previsionales por el artículo 19 no es vinculante. Ahí tenemos el problema con el mayor problema que tenemos con las pensiones viene de la Ley de Protección Integral de la Persona con Discapacidad, que es integral pero no es integral, porque en el ámbito previsional no aplica. Entonces ahí ya tenemos una contradicción en la propia norma que nos ocasiona todos los problemas que tenemos con las pensiones. Con las pensiones en caso de incapacidad, ¿no?
Acá lo que tienen es jurisprudencia que la voy a pasar solamente, bueno, esta sí me voy a referir, que es respecto justamente al porcentaje que les decía que nosotros, en general, los abogados no cuestionan el porcentaje determinado por la comisión médica, no cuestionan el baremo. Yo se los puse cuando hablé del baremo, que hay 2 fallos respecto a la constitucionalidad del baremo, que es Picardi y Figueroa. En Picardi se declara constitucional el baremo y esta capacidad residual y la fórmula Baltasar. En Figueroa en realidad se deja abierto que se demuestre el daño. Dice, no se demostró el daño que ocasiona la fórmula Baltasar. Debería haber probado, por ejemplo, que si yo hubiera sumado incapacidad directamente hubiera llegado a un 66%, por ejemplo. Lo cierto es que hoy la jurisprudencia y la estrategia legal no está en función de cuestionar el baremo, sino de probar que en el caso en particular la incapacidad es absoluta, aún con un porcentaje inferior. No está dirigida a cuestionar el baremo. Tenemos Sosa, que dice que el artículo 48, inciso A, es literal y exige un 66%, no sé dónde lo lee. Nadie sabe dónde lo lee, pero dice que no da lugar a ambigüedades y aplica el riguroso extremo del 66%. Antes de Sosa teníamos Castillo. Castillo era mucho más flexible, decía que era un porcentaje que los jueces podían dejar de lado en virtud de las características del caso, de la posibilidad cierta de esta persona de reinsertarse al mercado laboral. Dice, eso no puede ser dejado de lado por los jueces. Y eso se comenzó a aplicar por la Cámara Federal de la Seguridad Social, que empezó a dejar de lado el fallo Sosa, ¿sí? Es decir, pese a que hoy la jurisprudencia de la Corte Sosa, la Cámara está dejando de lado el fallo Sosa, está haciendo lugar a retiros por invalidez con porcentajes inferiores. Sí. No es que dice que no se exige el 66%, sino que lo que dice, que sería más o menos lo mismo, es que hay una incapacidad total laboral. Dice, en el caso se prueba la incapacidad total laboral aún con un porcentaje inferior, ¿sí? Eso es lo que tenemos en la justicia. Acá tienen otro tipo de fallos, por ejemplo, porcentaje de incapacidad levemente inferior, en este caso era un 63,36%, serio podemos discutir que es una incapacidad total, hay fallos con un 65% de incapacidad. Algo que no les mencioné en el baremo, que me podrían decir ustedes si alguna vez lo vieron, que es el factor compensador. ¿Lo vieron aplicado en algún dictamen de comisión médica? Vieron que ustedes tienen la incapacidad por tabla, el factor complementario, edad y nivel de estudios, y hay un factor compensador. Ese factor compensador es discrecional de la comisión médica. Yo nunca lo había aplicado. Sí, la justicia lo aplica, el factor compensador, que le permitiría discrecionalmente no. En realidad, cuando la comisión médica entendiera que el porcentaje por tabla no refleja el porcentaje total. Eso también podemos usar para impugnar un dictamen de comisión médica. Si me da un 63% de incapacidad y no usas el factor compensador, ¿para qué existe el factor compensador? Es discrecional y se aplica literalmente, o sea, directamente. Acá no es sobre nada, es del 1 al 10%. Tenés un 65% de incapacidad. Aplica el factor compensador. Claro. Aplicar el 65%, aplicar el factor compensador. Si no lo aplicas ahí, ¿cuándo lo vas a aplicar? Yo no lo vi nunca en un dictamen de comisión médica, nunca. Sí en la justicia que, por ejemplo, cuando es levemente inferior dice, ya aplicar el factor compensador implicaría reconocer el 66% de incapacidad, por eso volví. Bueno, después tienen este caso que les digo que dijo que era significativamente, era insignificante, la disminución era el 63,36%, pero yo he visto hasta 65% dictado por comisión médica. Y como dice mi amiga, prender fuego no es una solución en un sistema democrático racional como este, entonces tenemos que ir a la justicia. La duda a favor del beneficiario, justamente este fallo Lali lo que pasaba era que teníamos comisión médica local 60%, comisión médica central 30%, cuerpo del perito forense menos todavía, el cuerpo de perito médico. Entonces lo que dice el fallo es, dice, bueno, lo que tengo por lo menos es una duda respecto a la incapacidad de esta persona y la duda hace que te va a otorgar el beneficio de retiro por invalidez. En la aplicación de la duda. Bueno, esto tiene respecto a la regularidad, que ya lo vimos con el tema de Chiesa. Y acá lo que tienen para terminar retiro por invalidez es el cálculo del haber, que lo deben saber todos, que es determinar el ingreso base como el promedio de remuneraciones o de categorías que se hubieran revistado hasta 5 años. Acá también tengo un tema con los autónomos, porque si no tengo renta pone 0 y divide, a diferencia de lo que ocurre cuando hago el promedio para los efectos de la jubilación, ¿sí? Una vez que determiné ese ingreso base,
Si es regular, pago el 70%, si es irregular con derecho, pago el 50%. Obviamente esa irregularidad muchas veces debe ser cuestionada porque podría aplicar cualquiera de los fallos para modificar la condición de aportante e incrementar el haber de retiro. Bueno, acá tienen 3 beneficios en los cuales en cuanto a la discapacidad tenemos esta prestación por edad avanzada por invalidez especial. No sé si la aplican en la actualidad, si tienen algún caso, yo hace rato que no los veo. Bueno, los vamos a empezar a usar si sacan la moratoria. Claro, porque vamos a empezar a usar como que compensaste con ahora, exactamente, ahora vamos a empezar a reflotar, vamos a hacer la probatoria. Ahora volvemos al año 94. Volvemos hacia atrás. Y bueno, ahora sí que no quería dejar de dar esto. Sí. Pensiones, pensión directa y derivada. Dentro de lo que es la pensión directa y derivada, en todos los casos, todos sabemos directa si fallece un trabajador, derivada si fallece un jubilado, un beneficiario de retiro por invalidez. En ambos casos debo probar que soy derechohabiente. Nosotros nos vamos a referir solo a un único derechohabiente, que es el caso del hijo con incapacidad laboral, porque es lo que nos ocupa, la protección de la persona con incapacidad en el SIPA. Pero recuerden que todos los derechohabientes de pensión están cuestionados básicamente. Como digo yo, vieron que el 245 no puede ser leído sin el fallo Bisotti. Sí. Bueno, el artículo 53 no puede ser leído sin los 250.000 fallos que incluye el artículo 53, pero que sigue diciendo las mismas barbaridades que dice. Y entonces tenemos la conviviente que si no tiene los 5 años de convivencia, tenemos que ir a la justicia. Exacto. Por la prueba tenemos que ir al domicilio, tenemos que ir porque dictamos un código civil y comercial en el año 2015, pero en el sistema previsional no afecta. Si tenemos hijos mayores de 18 años... Hay un estado paralelo. Si tenemos, en seguridad social. Claro. Pero es que los chicos me dicen, pero el 53 no dice eso. O sea, desde el estado civil ya no dice eso, ¿no? Sí. Pero bueno, para que sepan que todos están cuestionados, todos tienen jurisprudencia. En materia de hijos mayores de edad, la jurisprudencia es un poco más uniforme. Extienden el beneficio de pensión hasta los 21 años. Incluso hasta los 25 si estudian, pero cambia la situación jurídica entre 21 y 25. En el caso de la conviviente o el conviviente que no tiene hijos para que le apliquen... Ahí, perdóname, ¿qué se está haciendo? ¿Están haciendo medidas cautelares cuando cumplen los 18 para extenderlo? Mirá, el fallo, el Vela Zancay admitió el amparo. El problema del amparo es que tiene que ir acompañado del pedido de inconstitucionalidad de los efectos de la apelación, porque de lo contrario ahí está. Vela Zancay, ahí está, un fallo hermoso que dice todo, que es de nuestro estudio, Vela Zancay. No cobró. No cobró porque está apelado por ANSES. No cobró nunca todavía. El chico ya tiene 23, creo que cumplió. Ya tiene 35. Ya es abuelo. Se está jubilando. Ya sé, claro. No, los consultó por el trámite de jubilación, Dios mío. Sí. O sea que está la jurisprudencia, pero no se cumple... No, en los hechos no cobró ninguno. Y Fraga Nayara, que fue por ordinario, también está apelado. O sea, todos están apelados a la Corte. No vi ninguno que lo haya presentado con medida cautelar y después al respecto... ¿Pero posterior o antes? Yo digo, están por cumplir los 18. Vos tenés ahí dos opciones. Sí, el Vela Zancay ya había cumplido los 18. Por ejemplo, Rodríguez, que es el fallo de la Cámara Federal de Mar del Plata, era una menor que de hecho el trámite lo inicia Rodríguez bajo guarda de contra... era menor todavía y... En ese fallo se pide la inclusión primero porque era una nieta, sí. Y el fallo es importante porque se aparta de Esbroca. Ustedes saben que la Corte en el fallo Esbroca dijo que el 53 es taxativo, o sea que tenías que contradecir el fallo Esbroca. El fallo contradice el fallo Esbroca, dice que está aprobada la dependencia económica, pero además lo inicia con el pedido de que se extienda hasta los 21 años. O sea, no solo pide la inclusión, sino la extensión. Y sí. Pero hay varios ahora de los nietos, y de la gente con guarda. Hay un montón. Y guarda también por el tema de la adopción, pero que hoy para mí el Estado a cargo... Exacto, el hijo del cónyuge. Para mí lo fundamental es no olvidarnos, así como lo uso para decir que sí, también lo uso para decir que no, en algunos casos el derecho a pensión, que tiene carácter sustitutivo de lo que hacía el causante. Claro. En la medida que yo para mí pueda demostrar el carácter sustitutivo y la dependencia económica, te lo discuto hasta la Corte de la Haya. Una pregunta, colega, con respecto, por ejemplo, un jubilado que tiene a cargo un hijo con discapacidad. Este hijo con discapacidad
trabaja, si fallece, o sea, el hijo con discapacidad que trabaje, ¿tiene derecho a la jubilación? A la pensión. Acá estamos en pensión, obviamente tendrá derecho a jubilación, si reúnen los requisitos para la jubilación, tendrá derecho. No, me refiero a la jubilación del padre. La pensión En derivada, eso vamos, claro. ahí vamos con eso. Justamente lo que vamos a ver es el caso, el único supuesto contemplado en la norma que permite la extensión del beneficio de pensión más allá de los 18 años es que se encuentre incapacitado para el trabajo. Acá tienen el concepto de, bueno, tienen la limitación de edad, lo que dice el 53, no nos vamos a detener, se requiere que se encuentre incapacitado para el trabajo a dos momentos, al momento en que cumplió 18 años o al momento del deceso del causante. Yo necesito probar la incapacidad laboral a esos dos momentos. Acá lo que tienen es lo que les comenté, les anticipé al principio, que todos nuestros problemas van a venir de la mano de estas dos leyes, que es la Ley de Protección Integral de la Persona con Discapacidad. En el marco de esta ley se define la discapacidad, dice que se va a entregar un certificado único de discapacidad a cargo de la Agencia Nacional de Discapacidad, que va a probar la discapacidad en todo el territorio nacional, menos en el mágico mundo de ANSES, en el cual no va a ser válida. Va a remitir a la ley anterior, a la 24241, y va a decir que en ese marco va a quedar en el marco administrativo la prueba de la discapacidad. Es decir, que vamos a tener un hermoso certificado único de discapacidad que no va a ser válido cuando fallece quien era el sostén moral y económico de esa persona con discapacidad. O sea, tiene discapacidad hasta que fallece quien era su sostén económico y moral. Ahí desconozco la discapacidad y lo voy a mandar a comisión médica. Además de probar la incapacidad, tengo que probar el estado a cargo. Originalmente teníamos únicamente este decreto 143 del 21 que establecía que el estado a cargo del hijo con incapacidad laboral se probaba de alguna de estas formas: habitar con el causante, encontrarse bajo su cuidado, no desempeñar tareas laborales o la existencia de incapacidad aunque desempeñe tareas remuneradas. Y además este formulario que era de testigos para probar la dependencia económica. Exacto. Les dejo que saquen. Igual lo vamos a ampliar un poquito este decreto. Primer punto, es decir, estamos dentro del derecho habiente, nos vamos a ocupar únicamente de este derecho habiente que es el hijo con incapacidad laboral. Primer punto, ¿qué incapacidad laboral? Y acá se me salta, me va a dar una C en cualquier momento. ¿Qué incapacidad pide el 53? ¿Pide alguna incapacidad? ¿Pide incapacidad laboral? No, sí, incapacidad laboral, pero lo asimilan Al 66. ¿Y en base a qué sustento jurídico lo vamos a asimilar? A la duda. Ni siquiera duda, porque la norma es clara, ni siquiera usa la misma fórmula legal, ni siquiera usa el término incapacidad absoluta, no lo usa la incapacidad total del 48. Dice incapacitado para el trabajo a dos momentos, no me pide una incapacidad total, no usa la misma fórmula del artículo 48, inciso A, y es más, no hay ninguna norma en toda la 24241 que autorice a la ANSES a someter a comisión médica al hijo con incapacidad laboral. Usa el término afiliado a la ley. El hijo con incapacidad laboral no es afiliado. No tendría argumento alguno ANSES para someter a comisión médica a un hijo con incapacidad laboral. Sin embargo, van a decir todo muy lindo, pero me va a mandar a comisión médica. Sí. Fíjense que a tal punto me va a mandar a comisión médica que la comisión médica respecto de estos casos se va a expedir diciendo que se acredita una incapacidad del, pongan el número que quieran, 48% al momento del deceso del causante. Eso me daría el derecho en los términos del 53. Pero después va a decir no reuniendo las condiciones médico-previsionales previstas en el artículo 53. Salvo que haya un texto del 53 no publicado, yo no sé dónde lee eso la comisión médica. La cuestión es que lo va a someter a comisión médica. Otra cuestión sobre la que vamos a hablar, que hoy está superada, pero si ustedes recuerdan el texto del artículo 53, va a decir que los hijos... Sí. Si el padre tiene a cargo al hijo discapacitado, está cobrando el salario, ¿igualmente le piden todo esto? Ni siquiera en la teoría de los actos propios le aplica el ANSES. Fíjense que todos los fallos que le traigo, hijo con incapacidad laboral, no trabajó nunca, vive con el causante, tiene certificado de discapacidad. El causante percibía asignación por hijo con discapacidad pagada por ANSES. No tiene ningún ingreso. Mandan a calificar. No tiene absolutamente nada, lo manda a comisión médica, la comisión médica dice 50% de incapacidad. Y mandás a esa persona, la arrojás a la miseria, al completo abandono. Sí. Y después me hablan de los derechos de las personas con discapacidad. Fíjense que estoy hablando del momento más sensible de la persona con discapacidad. Muere quien era su sostén económico y moral y lo hago afrontar un procedimiento administrativo, burocrático y además litigar si tiene la suerte de tener a alguien que lo represente. Sí. Porque yo conozco casos que eran la absoluta exclusión.
y litigar años, ¿eh? Sí. Y esto sigue sucediendo, y lo que pasa también es que sigue sucediendo porque no tengo un fallo terminante del tema. Fíjense que tengo un montón de jurisprudencia que volví a esto, porque esto también. El 53 sigue diciendo que los que tienen derecho son los hijos incapacitados para el trabajo, pero no cualquier hijo. Hijos solteros, solteras, las hijas viudas. Los hijos viudos en el 53 no tienen derecho, ¿eh? Los hijos y las hijas divorciados o separados tampoco. Tuvimos que primero ir a juicio, que tienen acá jurisprudencia, y hoy lo resolvimos con la resolución 20. Pero esa era otra de las causales para que me rechacen un beneficio de pensiones. En el ámbito CA, obviamente, la jurisprudencia entendió discriminar por el estado civil del hijo con incapacidad. Claramente no resiste un análisis convencional ni constitucional y lo superamos. Pero hasta hace poco teníamos que ir a la justicia. Ahora tenemos la resolución 20 que ahora la vamos a ver. Igual la tenés que invocar. La tenés que invocar, cuando vas la tenés que presentar, le tenés que hacer la resolución del presentación Ministerio formal. de Trabajo porque no la saben. ¿No? Tal cual. Bueno, acá tienen algunos fallos en el cuales en cada uno se hizo hincapié en algo para otorgar el beneficio, pero ninguno dijo lo que necesitamos que diga para evitar que estos hijos vayan a comisión médica, que es que el artículo 53 no pide el 66% de incapacidad. Necesitamos un fallo que diga eso. Pero sin embargo me doy fe que se invoca y sin embargo la resolución del juez no hace mención a eso. Va a decir, el último les digo, por ejemplo, Jiménez, que es el mismo de Salta, que habla sobre la apelación a la comisión médica, a la innecesidad de que sea en la comisión médica central. Dice, ¿por qué le otorga el beneficio? Porque dice, tiene certificado de discapacidad, percibió asignaciones familiares desde el 2011. Tiene identidad de domicilio con el padre, le corresponde que se le otorgue. No se refiere al porcentaje. No se refiere, se lo da con un porcentaje inferior, pero no se expide respecto a que no es necesario el paso por comisiones médicas, si yo puedo acreditar la incapacidad laboral a esos 2 momentos. Sin embargo, lo cierto es que hoy pasa por comisión médica. Tengo un solo supuesto actualmente para evitar el paso por comisiones médicas, que es la resolución 20, en la medida que argumente la resolución 20. Perdón, la tengo con 20 y es 30, y nadie me corrigió, es 30. Es 30, le bajé 10 números. Es resolución 30 del 21, que es esta resolución a la que me referí todo el tiempo como 20 es 30, que es la resolución de la Secretaría de Seguridad Social. Fíjense que es del 2021, relativamente nuevo. Primer punto importante que va a ser esta resolución, que también era criterio de cada UDAI, es la compatibilidad entre el beneficio de pensión con cualquier beneficio que pudiera percibir como titular la persona con discapacidad. ¿Qué problema teníamos? Retiro por invalidez, el que vimos por ejemplo recién. La persona claramente no vivía de ese retiro por invalidez, porque vivía en domicilio del causante, porque estaba a cargo de la obra social, porque obviamente no le alcanzaba para vivir. Cuando se presentaba a pedir la pensión, ANSES les decía que tenía que optar. ¿De dónde lo sacaban? No sabíamos, pero le decía que tenía que optar. Esto lo resuelve la resolución 30. Y las no contributivas también. Pero la no contributiva tenés otro problema. La incompatibilidad viene de la prestación no contributiva. Claro. El problema acá era, si la persona con discapacidad tiene derecho a las pensiones de sus 2 progenitores, claramente es compatible, el tope es el haber máximo, como aplica en toda la acumulación de beneficios, y a su vez ambas son compatibles con cualquier beneficio que él pudiera obtener por su trabajo, es decir, retiro por invalidez, jubilación, es completamente compatible hasta el máximo del haber máximo. El problema reside en que si la incompatibilidad viene de la prestación no contributiva por invalidez es incompatible con otro beneficio. Ahí sí tiene que optar. En esa prestación tiene que optar. Yo no voy a decir cuál fue la oficina. No voy a decir. En un inicio, pues yo llevaba la opción, ya para que optara por los beneficios que tenía derechos por los padres. Me dicen, no te lo vamos a aceptar por la resolución. Magnífico. Luego me citan para que presente la opción. Presento la opción, es el día de hoy que le siguen pagando absolutamente. Pero yo te voy a decir una cosa, nosotros en el estudio tenemos más de 10 expedientes que cobran la pensión no contributiva, más las 2 derivadas de sus padres. Porque por eso, yo no voy a decir que... no hace falta. No vamos a dar nombres. Pero No voy a dar nombre, pero existe. sí,
Sí, No sé yo si me no lo cruzan contaba. datos Para mí no o- deben estar cruzando, pero en realidad en ese caso la Cruzan prestación es datos clara porque que es a mí me incompatible. citaron para que presente La opción, o sea que vos la presentaste La encima. Pero presenté hay- la opción. Hay algo con respecto a eso, ¿eh? Vos seguís que yo ahora lo voy a buscar. Hace poco lo que se estableció es que la prestación ¿Por qué? no contributiva era compatible con la actividad. Sí. Sí, Con la actividad. pero es muy reciente, de hace... El año pasado. Sí, un mes. Creo que fue el año pasado ya, o fue este año. Sí, cosa que está muy bien porque... Claro. Totalmente. Porque hay que integrar a la persona con discapacidad en el Y mercado sí. laboral. No, pero cosa aparte que- es obligación el tema de la autonomía y tal cual, ¿sí? Bueno, seguimos con la resolución 30 porque tiene cosas muy importantes esta resolución. Primero, la compatibilidad. Segundo, obviamente, hijos e hijas mayores de edad, cualquiera sea el estado civil. El artículo 3 amplía las pautas para determinar, o sea, en realidad dice que todo eso que vimos en el decreto 143 son meramente enunciativas. Yo puedo demostrar el estado a cargo de cualquier otra forma. Es decir, que el estado a cargo se prueba de cualquier forma, no solo con el decreto 143. El artículo 4 justamente establece la compatibilidad con los programas sociales, monotributo social, programa de capacitación de empleo, bueno, todo este tipo de prestaciones son compatibles a lo que refiere es a la hora justamente de evaluar el estado a cargo, no debo computarlos. Este que para mí es el más importante, que es el artículo 5, que establece la exhibición del paso por comisión médica cuando tenga sentencia que declara la incapacidad conforme al artículo 37 del Código Civil. ¿Por qué esto es importante? Porque si ustedes leen la sentencia del artículo 37, no pide porcentaje. Por ende, no me pide porcentaje de incapacidad, lo cual se condice con el 53, y además me evitaría el paso por comisión médica. Lo que pasa es que necesito ya tener antes del fallecimiento del causante la determinación de capacidad de esta persona con incapacidad laboral. Sí. Pero esto me evitaría el paso por comisión médica. El otro día Y lo aplican. Sí. Sí. Una colega de Mendoza me dijo que tenía que le resolvieron el caso con la sentencia del artículo 27. Esto para mí es el punto neurálgico de la resolución 30. Es el punto más importante para mí de esta resolución. Sí. El artículo 6 dice que las resoluciones que designen apoyos provisorios sin facultades específicas en los términos del artículo 34 del Código Civil, con la aceptación del cargo, resultan suficientes para producir efectos legales, es decir, son válidas para cualquier tipo de presentación ante la ANSES, ¿sí? Y el 7 es lo que te digo, que no le pueden pedir la curatela para el inicio. Si resulta manifiesta la discapacidad, se deberá dar inicio al trámite y a lo sumo la intervención del Ministerio Público, pero no se le puede no iniciar el trámite a la persona que viene a solicitarlo, ¿sí? Y el artículo 8 invita a las cajas e institutos provinciales a que acojan esta resolución. Esta resolución para mí fue, creo que de los últimos tiempos, la resolución más importante en materia de discapacidad, porque nos resolvió un montón de cosas. En el caso este que les digo de la incompatibilidad, yo tenía un conocido que además es amigo toda la vida con una incapacidad del 95%, imagínense, ¿no? Para que la comisión médica dé una incapacidad del 95% para un retiro por invalidez, que había trabajado en la Solidaria, ¿se acuerdan de la lotería? Bueno, obtiene el retiro por invalidez, fallece su padre y cuando pide la pensión le intiman a que opte. Ya estaba la resolución 30. Yo lo mandé directamente a él con la nota diciendo que la resolución 30 y se lo otorgaron, pero tuvo que ir con impresión de la resolución 30 porque no sabían que existía. Démosle la derecha, hacía 2 meses había salido en ese momento la resolución 30. 1 año y pico después pasa lo mismo igual, ¿eh? No es que ya 2 años y pico después pasa lo mismo. Bueno, acá ya esto voy a ir rápido para poder, que tengo varias cosas más para contarles. Prestación haber de jubilación, de pensión. En ambos casos, tanto la pensión directa como la pensión derivada, necesito un haber de referencia. El haber de referencia, la pensión derivada, es lo que cobraba el causante al momento del deceso. Ese es mi haber de referencia, es lo que voy a salir a repartir entre todos los derechohabientes. En ese momento, en el haber de referencia, es donde yo sí tengo que integrar el haber mínimo, lo integro, o si tengo que topear el haber máximo, lo topeo. Luego salgo a repartir entre todos los beneficiarios. Es obvio que a veces me lo plantean, cada beneficiario va a poder percibir menos que el haber mínimo garantizado, por si le da eso, sí, en este caso. En el caso de la pensión directa, no tengo haber de referencia, tengo que crearlo como si fuese un retiro por invalidez. Si ingreso base, 70 del ingreso base si es regular, 50 si es irregular con derecho, y luego ese monto es lo que salgo a repartir entre todos los derechohabientes. Cada derechohabiente tiene un porcentaje asignado en la ley, 20% de los hijos, 50% cónyuge o conviviente, pero
luego establece el juego cuando no existe alguno de estos derechohabientes. Si yo tengo a la cónyuge sola, va a incrementar el 20% del hijo que no está, pero fíjense que en ese caso llega al 70% el haber de pensión. No sé si les pasa que la cónyuge viene y dice, me calcularon mal porque estoy cobrando menos que lo que cobraba mi marido. Claro, es por esta reducción del 70%. Si yo tengo 2 hijos, le corresponde 20 a cada uno, pero van a repartir entre ellos el 50% de la cónyuge que no está, es decir, que van a llevar 45% cada uno, y así sucesivamente. Lo que yo no puedo es excederme del 100% del haber de referencia. En ese caso lo que tengo que hacer es una reducción proporcional. La reducción proporcional la obtengo multiplicando el porcentaje original que le corresponde a cada uno de los derechohabientes. Si le pagara lo que le corresponde, lo multiplico por 100 y lo divido por el monto porcentual al que llego si le pagara a cada uno lo que le corresponde. Si yo tuviera un cónyuge, por ejemplo, o si tuviera, no sé, en este caso que creo que tienen, fíjense, un cónyuge y 3 hijos. ¿Sí? Me excedo, tengo que multiplicar por la cantidad a la que llego si le pagara a cada uno lo que le corresponde. Lo que me va a dar eso es una reducción proporcional. ¿Sí? Por lo cual, la cónyuge no va a cobrar el 50, sino el 45,45 y los hijos el 18,18. A medida que los hijos adquieren la mayoría de edad, tienen derecho a crecer. Hoy es automático el derecho a crecer, antes a veces. Te iba a decir, no en todos los casos correctamente. En general, ANSES lo hace, no está de más que lo miren porque a veces se olvida. Bueno, acá siguen teniendo casos de coparticipación entre distintos beneficios. Pero no quería hablarles de este régimen que no es tan conocido, que es el régimen especial de seguridad social para personas con discapacidad, ley 26816, es el famoso empleo protegido. Establece la aplicación del régimen de seguridad social para las contingencias de vejez, invalidez y muerte, acá lo llama sobrevivencia, enfermedad, cargas de familia y riesgos del trabajo. Todos los trabajadores que estén encuadrados van a estar aportando al SIPA, al Sistema Integrado Previsional Argentino, que cubrirá las contingencias de vejez, invalidez y muerte más allá de la ceguera, que lo vamos a ver, y la minusvalidez. No estarán incluidos dentro de este sistema aquellas personas que se encuentren trabajando en estos talleres especiales para empleo protegido o los talleres protegidos de producción o en los grupos laborales protegidos si no tuvieran discapacidad. Están trabajando pero no están dentro de este grupo protegido. Trabajan en estos talleres pero no tienen discapacidad. El artículo 19 establece a qué tendrán derecho. Tienen derecho a todas las prestaciones del artículo 17 de la 24241, a la cobertura médico-asistencial, a las asignaciones familiares y a las prestaciones dinerarias de la ley de riesgos. Van a tener derecho a PBU con 45 años de edad, 20 años de servicios, siempre que en los últimos 10 hayan sido desempleados en estos talleres de empleo protegido o en talleres de producción de protegidos o en los grupos laborales protegidos. En el caso de la invalidez, no tiene requisito de antigüedad si la persona se encuentra trabajando en alguno de estos talleres protegidos o de producción y tuviera incapacidad, automáticamente tiene derecho al retiro por invalidez en la medida que se acredite que pierde la capacidad residual que tenía, que le permitía hacer esa actividad. Si no tuviera los 20 años de servicios o no acreditara los 10 años inmediatamente anteriores en estos talleres protegidos, se reconocerá el beneficio con un cargo que se establecerá con cargo al beneficio que se obtenga. Así es un descuento como si fuese una especie de moratoria. Los aportes y contribuciones con destino al régimen nacional para estos son reemplazados por los estímulos que prevé la ley, y después la ley establece cómo se financia cada una de estas prestaciones. Voy más rápido porque no vamos a llegar. Sí, no. Ya estamos en... Las prestaciones de vejez, invalidez y muerte y las asignaciones son financiadas con los recursos que enumera el artículo 18 menos el inciso A, es decir, no aportes y contribuciones. Se financian con impuestos o con aportes del Tesoro. La cobertura de salud se financia... ¿Hay un listado de estos talleres? ¿Cómo? Hay un listado. Sí. ¿Algún listado? Se tienen que inscribir y se tienen que registrar y aparecen en un listado, exactamente. Okay. Sí. Las erogaciones que demanda el cumplimiento de la 24557 y todo lo que prevé el artículo 19 se imputan anualmente al presupuesto nacional, es decir, lo que es riesgos del trabajo lo paga el presupuesto. Es compatible, establece con la percepción de cualquier tipo de pensión o prestación fundada en la discapacidad laboral que tenga el titular, ya sea de carácter no contributivo, acordada por el SIPA o por cualquier otro régimen público de previsión social. Esta compatibilidad tendrá vigencia en aquellos casos donde la retribución total de las tareas no excede el equivalente a 3 saberes mínimos. En caso contrario, obviamente siempre tiene el derecho a opción.
Aplica el sistema de reciprocidad, los aportes realizados pueden ser invocados en cualquier, todos saben lo que es el sistema de reciprocidad, que puedo hacer valer los aportes en cualquiera de las cajas provinciales, municipales o profesionales dentro del régimen de reciprocidad. Y bueno, se aplican supletoriamente las leyes 23.661, 24.241, 24.557 y la ley de asignaciones familiares. Eso en materia de protección de la persona con discapacidad en el ámbito previsional. Después lo que tienen acá son otros beneficios que hacen a la discapacidad. Este de ceguera congénita y o adquirida es una ley bastante vieja. Requiere 20 años de servicios y o 47 años de edad para ambos sexos. Esto ustedes saben que fue materia y objeto de litigiosidad terriblemente, porque ANSES el y o lo entendía y, por esas cosas de la vida. Claro, no era uno u otro. Claro, tal cual. Creo que todos sabemos que la lengua castellana y o implica que con uno de los dos extremos se acreditaba el derecho. Bueno, ANSES entendió que no. Se dictó después esta resolución que ven ahí, que autorizó al ANSES a allanarse a las demandas en las cuales se cuestionara justamente el IO. Con esta tengo una duda. ¿Tiene que estar en actividad y tiene que ser porque justo me tocó un caso que no llegué a terminar de estudiarlo porque falleció una persona que ya estaba cesada hace 5 o 6 años, que a la fecha de cese no tenía ni edad ni 20 años de servicio, y estaba trabajando para los ferrocarriles de Buenos Aires. Bueno, o sea, no estaba aportando la ANSES. Pero tenía ceguera congénita o adquirida. Tenía ceguera adquirida, que no sé por qué no solicitaron la invalidez en el momento del cese. Claro, porque en realidad lo que te pide, fíjate que ahí lo dice, si es adquirida tiene que cumplir alguno de los dos extremos al menos 5 años antes del cumplimiento del tope. No sé si sería el caso. Eso quizás era lo que... Claro, eso es el requisito que te pide. O sea, por lo menos alguno de los dos requisitos 5 años. O sea, cumplir la edad o tener los 20 años. Exacto. Uno u otro, pero la ceguera tiene que haberse mantenido durante 5 años previos a alguno de los dos extremos. Al momento en que cumple la edad o al momento que cumple los requisitos del servicio. No sé qué edad tenía en tu caso, si tenía 47 años de edad, para que lo veas en un ejemplo, y hacía 5 que no veía, cumple el requisito al momento de la edad. Claro, ¿Sí? Exacto, cumplía el requisito si era así. En el caso que recupere la vista se establece la caducidad de este beneficio a los 6 meses. 6 meses más se le mantiene. Es compatible con la actividad, incluso no aplica tampoco la incompatibilidad con el empleo público, que sí aplican todos los demás casos de beneficios, en este caso no. La discusión entre IO hoy ya ANSES no lo cuestiona, pero si ustedes van a la página del ANSES, ANSES dice, no te dice que requiere los dos requisitos, pero sí que al ser un régimen contributivo requiere servicios, es un requisito que inventa. ¿Por qué? Porque lo cierto es que en la práctica, si ustedes van con 47 años de edad y 0 servicios, no se lo van a otorgar. ¿Tiene sentido litigar? No, tiene sentido que lo escribas en el monotributo un mes y vayas y solicites el beneficio, porque no tiene sentido litigar. Pero lo cierto es que no le asiste ninguna razón a ANSES porque la ley es clara. Y esta ley que me da, bueno, esta es la ley es relativamente nueva, pensé que venía, ahora la vemos, pero esta es relativamente nueva, la ley 27675, jubilación especial para casos de VIH, hepatitis B o C. Requiere 50 años, 20 años de servicio, 10 años en el diagnóstico, que es lo que hoy hablamos creo al inicio, que muchas veces, hoy la mayoría de los casos, con el tema de que haya pedido la medicación, ya el sistema tiene el diagnóstico, no tenemos ningún inconveniente. Piden una reinscripción. En el... Mira, a mí no me pidieron. No, a nosotros tampoco. Era una persona que hacía muchos años que tenía la medicación y le pidieron la reinscripción porque no estaba en el hospital. Vieron, bueno, yo le contaba que hay un caso que nos consultaron, que es un chico que tiene el diagnóstico hace muchísimos años, pero como que lo ignoró. Era hace mucho tiempo, lo hace en un hospital público, pero nunca hizo el tratamiento ni nada, hasta que hace 5 años empezó a tener alguna manifestación, entonces tuvo que tratarse, tuvo que iniciar el tratamiento, le dieron un diagnóstico nuevo y entonces se le toma ese diagnóstico. Tiene 5 años de antigüedad en el diagnóstico. Y no estamos pudiendo lograr recuperar el diagnóstico original que él sabe porque lo hizo y lo tiene. Es que continuó con el tratamiento, pero no estaba siendo tratado en la UNIS.
tenía obra social y la trataba la obra Pero en social. eso es una locura que no se lo den si está No, reconocido. no, solamente pidieron que vayan, le firmen una planilla en el MUNIS y Listo. entró. Ok. Para sumarle. Bueno, acá lo que les dejo la inquietud es la inquietud que en realidad no tengo, estoy convencida, no tengo ninguna inquietud, pero bueno, es la recepción jurisprudencial, es en todos los regímenes diferenciales o especiales en los cuales se requiere menor cantidad de servicios con aporte, pero el cálculo de la prestación es PBU, PCE y PAP, estoy penalizando el haber. O sea, si yo entiendo que el régimen diferencial 25 equivale a 30, o en este caso 20 equivale a 30, no puedo penalizar el haber, porque hay una contradicción en sí mismo. Saben que hay fallos, no obviamente de VIH porque es muy nuevo, pero sí en todos los casos en que se requiere menor cantidad de servicios con aportes, la equiparación a 30. Yo voy más allá y para mí no es equiparar a 30, sino que aún en los casos de regímenes diferenciales con más de 30, yo debería computar, hacer una regla de 3 simples, ¿sí? Y computar a cuánto equivale. Si el legislador está entendiendo que cada año diferencial equivale más que el régimen común, ese valor le tengo que dar en el cálculo del haber. Bueno, sabemos que eso no ocurre. En este caso es nueva, pero en los casos de regímenes diferenciales viejos nunca se armonizaron con la 24241, son todos previos y antes, si ustedes recuerdan, el cálculo del haber no era así. ¿Se acuerdan que era una tasa de sustitución del promedio de los 3 mejores años? Entonces ahí no se penalizaba el haber en los casos de regímenes diferenciales. Se empieza a penalizar a partir de la 24241 y nunca se armonizaron. Bueno, con esto tenemos el mismo planteo. Habría que avisar de que ya tenemos haberes proporcionales. Ahora que vamos a tener haberes proporcionales, vamos a tener una cosita más. vamos a tener más planteos todavía. Ahora todo esto lo vamos a tener que volver a ver después. Vamos a tener que volver a estudiar, en serio. Sí. Sí, todo. Bueno, en el caso de que no tenga la contributiva, en ese caso es incompatible con la relación de dependencia también. En el caso de la no contributiva, requiere ser No con los argentino. autónomos. ¿Cómo? No con los servicios No, es lo autónomos. mismo que el retiro por invalidez. ¿Cuál es la lógica? Yo sigo tratando de entenderla por ahí. ¿Por qué incompatibilidad con relación de dependencia y no con autor? Bueno, autónomos muertos de hambre. Claro, es. Eso es No trabajo. Es reconocer y estar en La indigencia. Pensión no contributiva, bueno, argentino, nativo por opción, extranjero, en este caso requiere 5 años de residencia. No sé cómo les va a ustedes con el tema de la prueba del ingreso al país, de la residencia. Tremenda. Ahora vamos a hablar del tema de la pensión no contributiva por invalidez. La pensión no contributiva por invalidez, la modificación deja clarísimo cómo se prueba la residencia. Ahora aplica para la pensión no contributiva por invalidez nada más, porque después no aplica para la PUAM, no aplica para nada. Bueno. En este caso es el 70% del haber mínimo y es incompatible con cualquier otro beneficio, pero no con los programas sociales, ¿sí? Esta es la no contributiva por invalidez, que es la que estuvimos hablando. Vieron que esta, a partir del decreto 7 del 23, ya no se exige un porcentaje de incapacidad, sino que es una situación bastante ambigua. No sé si esta prestación, como no se te la tramita personalmente el afiliado, nadie tiene mucho conocimiento de qué pasa en la práctica, pero es un universo bastante amplio. Este certificado lo va a dar, es un certificado médico obligatorio, pero fíjense que habla de un estado de vulnerabilidad no solo de salud, sino de vulnerabilidad social, general. Sí. Es un concepto bastante ambiguo, no lo vi en la práctica, cómo se materializa, cómo lo toma el ministerio, no lo sé. Acá es lo que hablaba con el colega, que a partir del decreto 566 se derogó la incompatibilidad con la actividad, es decir, la persona puede trabajar, el beneficiario de esta prestación. Bueno, tiene que acreditar identidad, ser argentino. Fíjense acá, la persona extranjera debe acreditar la residencia mínima continuada en el país de 10 años, la radicación en el DNI es prueba de residencia continuada desde dicha fecha, si no información sumaria. Es decir, que la fecha de radicación en el DNI no puede ser discutida conforme al decreto. Ustedes verán que el certificado de migraciones. Certificado de migraciones lo piden para todos los casos, incluso Y esta es posterior, esta resolución. Esta es del 23. Sí. Lo que pasa es que tenés muchas reuniones también que están mal, entonces no te serviría esto. Pero ¿y entonces para qué sacamos este decreto? Claro, pero yo tengo, por ejemplo, una persona que tiene 30 años de residencia en el país, perdió el DNI, fue a hacerlo de vuelta y Migraciones perdió el expediente, entonces le hacen el expediente de vuelta. Tiene aportes y todo durante esos 30 años, pero el DNI es nuevo y la residencia dice 16.
Qué bueno, ¿no? Pero se dan cuenta que es una locura. Pero fíjense que No, está... pero ahí te das cuenta que a veces cuando van a hacer el DNI te preguntan y es lo que tenían cargado de antes. Y lo si ponen no te levantado. acuerdas, no te piden prueba, Pero nada. encima ni siquiera tiene prueba de que el expediente está registrado. El RENAPER me contesta que ellos van a poner la fecha que le diga migraciones, pero ellos tienen un DNI previo. Claro. ¿No me pueden decir la fecha del DNI previo? No hay forma que me contesten. Y es un problema porque incluso están teniendo problemas migraciones con los argentinos también, ¿eh? Sí. Con la PUAM, con el tema de mantener la residencia. Porque Es un tema de la migración. Vieron que ahora migraciones, si ustedes salieron del país, ya no se llama más el pasaporte. Tengo gente que ingresó al país y no figura que El ingresó. reingreso, No claro, figura el ingreso. no. Le suspenden la PUAM, se presenta al ANSES y le dice, pero hola, estoy acá, soy yo, hablando de razonabilidad, ¿no? Tengo el DNI acá, soy yo en persona. Pero no ingresaste al país según migraciones. Soy un holograma. el otro día lo hablaba con una chica ANSES, me dice, yo no estoy en el país en este momento. Claro. Bueno, le suspendieron la PUAM y la mandan a hacer el certificado de migraciones. Ustedes saben que ANSES tiene la información de migraciones, tiene un sistema online de migraciones. Sí. Yo hay cosas hablando del principio de razonabilidad. En ¿no? el SILPIS, ¿no? Aparte te tenés que defender de algo que no te lo muestran. No, No tenés forma de No, tener. no, Entonces, no yo podés. cómo me defiendo, porque me dictan entrada, salida, y si se equivocó o yo me equivoqué al tomar nota. Claro, que muchas veces incluso eso que emite el certificado no lo sabe leer ANSES, no lo saben leer el Bueno, sistema. ahora me enteré que Gendarmería también tiene información. Sí. Bueno, no los quiero detener más, pero acá tienen las causales de suspensión de esta prestación, las causales de caducidad. La última que les voy a mencionar es esta, que da vergüenza el nombre. Sabemos que es una ley muy vieja, sigue hablando en estos términos, un término que está completamente prohibido en el ámbito internacional. 20 años de servicios, autónomo en relación de dependencia, 10 de ellos inmediatamente al cese o solicitud en estado de disminución física prevista en el artículo 1 de esta ley, que es el equivalente al 33%, es siempre en este caso física. 47 años en relación de dependencia, 50 autónomos, haber inmovilidades en el régimen general, por ende vamos a tener el mismo problema, 20 años de aportes, obviamente va a penalizar el haber de jubilación. No vi ningún caso que esté judicializado en materia de cálculo, sí, los de regímenes diferenciales, pero en este caso no. No es una prestación que, la última que yo vi es el caso que les dije yo, que había obtenido en realidad un retiro por invalidez, no nos convenía pedir la minusvalía por el monto del haber, Claro. Se pidió el retiro por invalidez, pero podría tranquilamente haberse hecho esa, ¿por qué? Porque tenía una incapacidad física del 95% la persona, y O sea, había si trabajado menos. en el estado del 33% de disminución, pero no convenía por el monto del haber, convenía el retiro. Y acá sí, he terminado, me pasé un poquito.